Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, linda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo Mendoza? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Diego? Súper, todo bien, gracias. Contanos tu nueva etapa, Diego, deseándote lo mejor, está claro, para esta nueva etapa como preparador arquero General Díaz, cómo se dio, contanos, gerente Víctor Cachi Ferreira, contanos. Y te había dicho en algún momento que yo tenía el proyecto de la academia, y bueno, lo estábamos haciendo de a poco, y bueno, recibí el llamado del profe J y me pedían un favor para ir a ayudarle con el tema de la preparación de los arqueros, y obviamente el aprecio que le tengo a la gente de General Díaz es tremendo, y bueno, acepté para ir y dar una mano con los arqueros. Esta nueva etapa significa mucho para vos, esto ya es en cuanto a hacer tu gestión como preparador arquero, con cuerpo técnico. Contá lo que vos sentís en esto y qué es lo primero que tenés que observar y qué se hace cuando sos preparador arquero. Y sinceramente se dio demasiado, o sea, no, sinceramente no pensaba, solamente obviamente porque el Club General Díaz para ir a ayudar, le dije que sí, y o sea, yo sigo entrenando, me sigo preparando, pero bueno, ahora toca dar una mano y tratar de que los arqueros se sientan de la mejor manera para cada partido. Me supongo que como gran arquero, podemos hablar en pasado, Diego, que fuiste arquero, ¿no? La verdad todavía no colgué los guantes, pero... No, tengo que cuidarme mucho, pues si te digo ex arquero me vas a decir ya me está dejando, entonces yo te voy a preguntarte si esto es transitorio o si te agrada la idea, te quedas ya como preparador de arquero. No, obviamente siempre yo pensé en el tema de la preparación de arquero, desde joven siempre me gustó, o sea, siempre lo hablaba con Modesto, siempre lo hablaba con Waldemar, de que el día que me deje quiero seguir los pasos de ellos. Cuando hablas de Modesto, bueno, obviamente, es Modesto Sandoval, ¿verdad? Sí, del profesor Modesto Sandoval, que siempre hablábamos, siempre le llamo a saludar y le comento también de todo, cómo va el día a día, y bueno, obviamente ellos siempre me apoyan y me siguen apoyando. ¿Qué te dejó Modesto Sandoval? Cada vez tenemos la oportunidad de hablar, Diego, hablamos de Modesto en tu vida. ¿Qué es lo que dejó como enseñanza primordial, la que vos podés transmitir? Me supongo que las cosas buenas, bien aprendidas, deben ser retransmitidas, ¿no? Sí, lo primero es que no hay otro camino que el de trabajar duro. O sea, yo tengo que estar preparado, más en el puesto del arquero. O sea, de repente no te toca jugar, tenés que aguantar, pero tenés que entrenar más que el titular. En algún momento te va a tocar. De repente la vida del arquero futbolísticamente es un poquito más larga que el de los demás jugadores, y hay que aprovechar. Esa es la enseñanza que me dio a mí, que le dio a muchos otros de los compañeros que, bueno, obviamente llegaron a jugar profesionalmente. ¿Vos te acordás de tu debut como arquero? Sí. ¿Contra quién? Me acuerdo. Olimpia. ¿Qué año? Se lesionó Joaquín Igoitía y me tocó entrar en el segundo tiempo. Empatamos 1-1 ese partido. Claro, cuando íbamos a hacer después de paso a lo tuyo, pero
El tema... 23 de febrero del 2003 ocurrió el partido que estaba recordando Diego Barreto. Carlos Báez Vargas era el técnico de Cerro y efectivamente se lesionó al finalizar la primera etapa Joaquín Irgoitía y ya apareció en el segundo tiempo. Estamos perdiendo 1-0, fue Matador empata. Exactamente. Y faltando 20 de por ahí penal. entra Barreto, de lateral derecho, a marcarle a Richard Báez. Y bueno, esta es la recordación. Entró por Julio César Martínez. La recordación, digo, que vos tenés el primero contra Olimpia. En el 2006 está señalando el partido Andrés y vos le das agregando ingredientes entre comillas. Y lo más importante en tu vida como arquero fue Atenas 2004. Sí, sin lugar a duda, Atenas y al Mundial. Y el Mundial. Eso fue, claro, o sea, me tocó ir a los mundiales, al Mundial Sub-20, jugar Copa América, estar convocado también. O sea, son muchas etapas, de repente no podemos decir específicamente en una. Me tocó salir campeón con Cerro, con Olimpia. En Cerro me tocó salir campeón contra Olimpia y en Olimpia contra Cerro. O sea, es muy... O sea, me siento bien en ese sentido. Claro, es una rica historia, digo. Ocurre que el delantero, un jugador de campo puede fallar, el arquero no puede fallar. Ustedes siempre están como sometidos en el sentido de la responsabilidad en la portería, cuando se está en el arco. Claro, o sea, ya uno cuando se va pasando el tiempo, a veces entrena y dice, no, yo no tengo que fallar. Pero no es así. El arquero tiene que entrenar para fallar lo menos posible, ¿no? O sea, nosotros tenemos que convivir con esos errores. ¿Hay partidos que te dolieron? No nos queda otra. ¿Partidos que te dolieron, donde vos decís, te echás la culpa o no? Sí, el partido contra Santos fue un partido que obviamente caló hondo, por la importancia, por todo lo que nos jugábamos, pero culpa no, o sea, uno entrena y juega para dar lo mejor. Claro. No tener falla y solamente fallan los que están adentro, los que están afuera nunca fallan. Esto no es una entrevista para criticarte, sino para hacer un repaso. No, tranquilo. Tomarlo de ese ángulo, por eso... Superé esa etapa. No, está bien, por eso superé de lo más a lo que puede producir en vos todavía algún pensamiento diciendo dónde, cómo y por qué. Diego, ¿qué se diferencia un arquero de otro? Como atajador, como sale, juega con los pies, contanos. Bueno, ahora el fútbol, es... al arquero se le exige jugar mucho con los pies. O sea, ya no solamente tenés que ser atajador, sino que obviamente hay que hacer hincapié en el buen trato del balón y tratar de pulir eso y obviamente seguir sumando en el tema de la forma de atajar. Cada uno, ya estando al menos en primera, cada uno tiene su estilo y respetando los estilos de cada arquero, trabajar de acuerdo a cómo juega el equipo. ¿Cómo se ataca con las piernas? No, y eso de repente ya es de cada uno, o sea, no el estilo que tiene cada uno. ¿El arquero debe ser intuitivo? No, el arquero tiene que ser todo. Tenés que intuir, tenés que ya visualizar lo que puede pasar, si pasa algo, de qué manera puede reaccionar. O sea, el arquero yo creo que es el más completo. ¿El arquero debe hablar a su defensa? ¿Debe hablar? No debe aturdir, debe hablar, debe orientar a su defensa, y hay zagueros que se te dieron la vuelta, así me dejame a mí, yo sé lo que hago. No, porque ya lo tenés hablado en la semana. O sea, de repente yo creo que hay cosas con los centrales, con tu línea defensiva, que vos ya lo hablás en la semana, de repente la forma, si yo te digo tal palabra es tal cosa, si yo te hablo de tal forma es así, si yo te grito tal cosa vos tenés que hacer, o sea, ya es hablado, o sea, en la semana vos lo trabajás, vos hablás con tu línea defensiva, con todo de la forma en la que uno se tiene que comunicar, porque de repente cuando jugás a estadio lleno, con un gesto ya ellos tienen que entenderte.
Y con relación al tema de hablar o de salir o de jugar, ¿qué es vestuario para vos? ¿Influye mucho el vestuario, digo, arqueros y resto o no? ¿Se puede separar arquero o el arquero juega su partido aparte o es todo grupal en la previa a un partido? No, hoy es grupal. O sea, esto es un juego en conjunto. Sabemos que dependemos de todos, tanto desde el arquero hasta el delantero. O sea, obviamente tengo que estar todos en la misma sintonía. De repente, a veces siempre le digo a los chicos que obviamente no se da el resultado, pero vos tenés que seguir enfocado. O sea, no te puedes ir del partido, te vas del partido y ahí ocurren de repente los errores más complicados. ¿Hay atajador de penales? Sí, hay ya, a lo que ya de forma innata lo tienen. ¿Y vos cómo te consideras en esto? ¿Cómo andás? Bien, o sea, tapé unos cuantos. Pero por eso digo, y cuando vos te vas a ver a un chico que te dice quiero yo ser arquero, antes puede ser el último va al arco, el buche era, el gordito, perdón, no quiero ser peyorativo, pero el que tenía menos recursos iba al arco, y fue cambiando, y hoy los arqueros cuestan mucho, se los respeta mucho, así es, Diego. Sí, como te iba antes, ya era de repente el que no sabía patear iba al arco. Y no, ahora el arquero tiene que ser completo. Primero atleta y luego yo creo que con la exigencia del fútbol actual, con la pelota más rápida, las canchas más rápidas, hay que estar en otra sintonía. ¿Por qué te hiciste arquero vos? Por mi tío. A mi tío, el hermano de mi papá, jugaba en Fernando La Mora, y bueno, él era arquero, yo íbamos a ver siempre, jugábamos a reto, y me regalaba los guantes, y ahí me empezó a gustar. Y después acá en la canchita del barrio, que tengo en la esquina de casa, venía la gente mayor a jugar, y bueno, como yo era muy chico, y para no lastimarme me mandaban al arco. Y empecé a atajar y bueno, ya jugaba acá fin de semana con ellos. Fíjate que te hice alusión justamente a ese tema, decía porque era más chico, te decían, bueno, de mitad ahí andate al arco así, ¿verdad? Sí, dale, anda al arco. Y hay pelotazo, entonces nos quedamos ahí. Diego, ¿qué es lo que primero que cuando tenés ya el preparador de General Díaz y ocurre que esta nota es medio transitoria, porque todavía no dijiste cuelgo los botines como se dice, voy a colgar los guantes, en tu caso, o vas a seguir como jugando o preparador de arquero? ¿Quién decide si te vas o te quedas en la portería y ya tomas esto como preparador de arquero como futuro oficial tuyo? No, obviamente uno, ¿verdad? Pero es lo que yo quiero, es lo que yo siempre imaginé. Bueno, ahora se está dando y probar. No, yo digo quién decide, sos vos el que decidís, pero cuando hay propuestas y cuando vos querés seguir y a lo mejor te dicen, mira Diego, ya pasó tu ciclo, o te dicen, no es doloroso que te lo digan, ¿cómo lo vas a asumir? De la mejor manera, o sea, obviamente, yo siempre dije que el día de que un chico de 20 años me supere en la parte física, yo iba a dar un paso al costado. O sea, hasta ahora me sigo sintiendo súper bien, me entreno con chicos de esa edad y estoy a la par. De repente mira mucho el tema de la edad para contratar, pero no, es así. Es lo que tengo que estar, estamos puestos a esto y es todo cíclico. O sea, te toca y te toca. Diego, ¿y tu hijo arquero? ¿Cuántos hijos tenés? 2. ¿Y uno de ellos es arquero? Los dos son volantes. Ah, no hay arquero ahí. Ahora el más chico, con el tema de la pandemia y eso, está entrenando conmigo en el arco, pero para acompañarme nomás. Ah, eso nos decía Dani Gamarra, nos decía, conocido fotógrafo, dice su hijo, no, eso para acompañarte nomás. Claro, él es volante y tiene muy buen pie, entonces vamos a que siga volando. ¿Dónde van a jugar tus niños, tu hijo? Salió el
El más grande está en la reserva de Fernando Lamora con el profesor Acuña. Ah, con Hernando Mingo Acuña, sí. Y el más chico está en Olimpia. Está en Olimpia. Uno Fernando Lamora, otro en Olimpia. Y Edgar, ¿qué dice tu hermano? Edgar en el NEC. Él bastante bien, ganaron un par de partidos y están sumando. No, yo digo Edgar Barreto, que está... ¿Tu hermano? Sí. No, volante, y tenés un hijo volante, digo. El puesto de Edgar No, también. y claro, al tío le ven todos los ahora con el tema de YouTube ven todo, entonces uno lo tiene presente ahí también. Bueno, ¿cuántos arqueros tenés que en el día ahora, Diego? 4. Y bueno, y comienza una etapa contigo. ¿El arquero titular es González? Jorge. Él terminó jugando, sí, exactamente. Bueno, y después Terminó jugando, está Cerdán también, está... Ahora llega Roque un chico Cardoso. de las formativas que subió ahora, o sea que ya estaba entrenando y Roque Cardoso. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Después lo tenemos a Víctor Cachi Ferreira. Chao, Diego, lo mejor para vos, Diego. Saludos a la familia. Dale, un abrazo a todos. Gracias, Diego Barreto. ¿Cómo te va, Víctor Cachi? ¿Cómo andás? Víctor Cachi Ferreira, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gerente de General Díaz, contanos cómo se dio. Bien, la verdad que en un momento difícil del club para entrar en estos detalles, ¿verdad? El club porque yo compartí el año pasado 6 meses en el club donde hemos hecho una amistad con el presidente. Y nada, vinimos hablando casi un mes, charlando y bueno, se dio la posibilidad, propuso, yo también, la idea que tenía también, ya he tomado la decisión de dejar ya el año pasado en diciembre y que ella venía ya con esa idea de querer terminar el fútbol y trabajar. Tu comienzo en Cerro, Andrés, Víctor Cachi Ferreira, en Cerro, Víctor. Sí. ¿Y cerraste en General Díaz como jugador? Sí. Y bueno, Víctor, de todo un poco, con una importante trayectoria como jugador. ¿Cuántos años tenés? ¿34 o 35? 34. 34. Y te vas y asumís el cargo en una situación muy comprometida con el tema promedio, Víctor Cachi Ferreira. Sí, eso hablando con los amigos, que tengo un grupo de amigos donde hablamos siempre de fútbol y siempre pasa eso. Yo creo que en toda profesión pasa eso, cuando las cosas no están bien, no tiene una oportunidad de trabajo y le toca agarrar y demostrar lo que uno puede aportar, ¿verdad? Tomé la decisión de trabajar, lógicamente que en el día sabemos la realidad del club, solamente esto hablamos con Jorge, el día tiene algunas falencias, que es lo más importante que es lo económico, ¿verdad? Pero también ayuda mucho también en la parte futbolística, los jugadores que llegan porque se muestran y a la relación con los jugadores durante ese momento en el que están, el entrenador también, para que se pueda hacer trabajo y empecemos un camino juntos, que podamos lograr muchas cosas, ¿verdad? Obviamente Bueno, con Víctor Cachi Ferreira, Andrés. Bueno, había debutado con Gustavo Costas en Cerro en el 2006, Víctor. Sí, Gustavo Costas, sí. Padre para mí, la verdad que todavía no me lo puse, pero habla bien también de él. Tuve un amigo en común, habíamos hablado ahí por teléfono, una cosa con él. La comunicación es muy buena. No es buena, sí. 20 años tenía Víctor Ferreira cuando le dieron la oportunidad de jugar en primera. Había jugado contra Nacional en su debut. Entró por Jorge Achucarro en un partido que Cerro le gana 1-0 a Nacional con gol de Erwin Ábalos. Estamos hablando del 16 de julio del año 2006. Una larga y fructífera carrera de Víctor. En Paraguay jugó por Cerro Porteño con Guaraní, vistió la camiseta de Sol y últimamente en General Díaz. Se va con 130 partidos jugados, 18 goles. Bueno, Víctor con una trayectoria, creo que 4 o 5 años en Perú también, porque ahí estaba Víctor Cachi Ferreira. Bueno, Víctor, un saludo al aire. Estamos con Diego Barreto. Que sea con éxito en esta nueva etapa, Víctor Cachi Ferreira. Gracias por este tiempo, ya en General Díaz como gerente. Listo, abrazo, Barreto. Gracias, Víctor Cachi Ferreira.
En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Bueno, están entonces los nuevos en General Díaz, operador Arquedo Olga Barreto, que dice que todavía no colgó los guantes. Sí, Diego Barreto. ¿Yo qué No, dije? Diego, Edgar. Diego Barreto, perdón, hablamos de Edgar, uno de sus hijos siguiéndole a su tío, y el caso de Víctor Cachi Ferreira. Y Tres vamos a... experimentados en General Díaz. Cinti Álvarez, Wilson Pitoni y el arquero Roque Cardoso. Es cierto. Tres nuevos jugadores. Y los argentinos que en su momento nos contó Y los argentinos Robert que estaban Pereira. haciendo la cuarentena en su momento. Sí. Pero lo de Pitoni, que estaba jugando últimamente en la Liga de Guarambare, ahora vuelve a Primera División, y Pinti últimamente en Guaireño. Y un jugador paraguayo, Adrián Fernández, ¿se acuerdan de Adrián Fernández? Adrián Fernández, el delantero. Se va a Delantero. Racing de Montevideo, últimamente en Capiatá. El que estuvo en Independiente. El que estuvo en Independiente. Jugó en Libertad acá. Sí. San Lorenzo también. San Lorenzo Sí. también. Bueno, mañana estamos transmitiendo de la previa del partido entre Venezuela y Perú, y después vamos a ir a los últimos informes. Venezuela-Paraguay. Perú que vinimos de empatar con Perú, nos toca Venezuela. Ayer estamos debatiendo en Fútbol Hablando en Televisión, ¿qué pasa si no ganamos el partido? La pregunta. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Aprovecha los descuentos de Mega Web o Mega App en Punto Farma. Todas las compras que realices hoy desde nuestra Mega Web o Mega App tienen un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Ingresa a nuestra web .farma.com.py o a nuestra app .farma y hace tus compras desde la comodidad de tu hogar con los mejores descuentos y beneficios. En Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las podés pagar de manera semanal. Más cómodo y fácil, hoy mismo te podés llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Cumpleaños guaraní. Cierto, aniversario. Hoy hablamos con Juan Alberto Acosta esta mañana. Muchísima felicidad al club guaraní. Primer campeón. Primer bicampeón y además invicto, algo que no se volvió a repetir en la historia del fútbol paraguayo. Nunca más un club fue dos años consecutivos campeón invicto. Sí hubo invictos, Cerro ganó invicto un par de veces, Olimpia hizo lo mismo, pero que hayan salido 2 años seguidos bicampeón no se volvió a registrar. 1906-1907, Guaraní, los 2 primeros campeonatos del fútbol paraguayo, lo ganó Guaraní imbatidamente. A lo de hoy le quiero decir que pagan una comparación. El Libertad de hoy que compra era el Guaraní de ayer, con Antonio Sosa Gutiérrez. Ah, sí. De los 60. De los 60. Para Él arriba, tiene una rica incluso historia, pero no, después de Ondino viera. No, estamos hablando de 65, 66 para arriba. Pero jugadores local, Arturo. Venía local y afuera. Claro, Ricardo tiene razón, no se traía mucho de afuera. Fue el primer equipo de Ever Hugo. Sí, que venía de Cerro de Uruguay. Y ese era el Guaraní.
Yo cuento como anécdota, no voy a contar más anécdotas porque te miraron, las anécdotas son reales. Sí. Yo conté son anécdotas reales. Comenzando el caso de Ope Quiñones. ¿Sabe quién fue Ope Quiñones? Sí. ¿Quién fue? ¿El central? No, el 8 de Nacional. No. El lunes o el martes le dice Chema Rodríguez a la directiva, quiero Ope Quiñones. Con eso resumo. Sí. Y le dice, porque si tenés todo. Quiero uno más. El Chema en guaraní. El Chema Guaraní. Y le dice a Sosa Gautier, y Sosa Gautier, carajo, ¿querés? Quiero. Y jugaba contra Olimpia. Y quiero tenerlo para el jueves. Era el lunes o martes. Era sola. ¿Cómo? Quiero tenerlo para el jueves. Y entonces Sosa Gautier, presidente de Guaraní, el abuelo del Santi Sosa, que es dirigente de Guaraní hoy, Sí. le dice a Nacional, no sé si estaba Malú como presidente o quien estaba, le dice, queremos traer la OP. Y se dio. Y vino Ope Quiñones, jugaba contra Olimpia, jueves. Sí. Viernes era la práctica de fútbol más importante, Sí, partido viernes. solamente los domingos. Sí, viernes. Miércoles y viernes. Sí, gol, juega, viene, lo traen y gana Guaraní 1-0 Olimpia, gol de Ope Quiñones, el que había pedido el Chema. El debut glorioso. Le trae, debuta y hace gol. Y gana con ese gol Guaraní 1-0. Hay una gira, Andrés tiene el dato que quiero que nos diga, Félix Arámbulo, cuya historia es notable con Olimpia, Sí, jugó en Guaraní. sí. Peñarol venía de una gira de 40 partidos invictos a jugar acá. 40 partidos invictos tenía Peñarol. Peleador de aquella época era... Sí, y Guaraní le gana 2-0, goles de Félix Arámbulo. ¿En qué año jugó Guaraní Arámbulo? Arsenio Valdés, uno de los jugadores más emblemáticos de Guaraní, ¿Quién? ¿verdad? Arsenio Valdés. El maestro. Sí. Sí, 9 y 10. Emblemático. Jugaba River. Sí. ¿Dónde se consagra? No sé. Bueno, oirá la leca. Hay un partido en Sajonia entre Cerro River o Olimpia River. Y juega bien en punta. El fútbol es mucho más lento, juega el maestro Valdés. ¿Qué es más lento? ¿Más técnico? Lento lo era el fútbol más adelante. Y Sí, más lento, sí. seguir, Ahora es muy rápido. Menos presión. Viste que ahora es muy rápido, menos preciso. bueno, seguimos. Todo correr. Se quedó inconclusa la Sí, historia. sin pensar a veces. Quedó inconclusa la historia Sí. del maestro Valdés. ¿Dónde se consagra él? En un partido en que River le gana a Cerro Olimpia 3-1 con 2 goles de Dionisio Arsenio Valdés. Desparrama rivales. Si no estoy equivocado, los 2 goles lo hizo en el arco norte del estadio. Una victoria fantástica de River. Entonces, ¿qué hace Guaraní? Que venga. Así era. Es Guaraní de la época. Sí, Es Guaraní de la época. sí. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey, salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con más de 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la, apostala, la pasión de siempre. Vuelve la Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles. Desde hoy hasta el domingo encontrarás variedad y precios únicos al contado y en cuotas en lo más buscados en la línea electrónica. Además, anticipate las vacaciones de verano y equipate con cubiertas, camping, conservadoras y mucho más. Compra las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 y muchos premios más. La gente sabe Tupí. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento en Castrol? Amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comes y parte del impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para tu lado siempre. Cuidale tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Seguimos festejando nuestro aniversario número 16 con otro 2x1 y 850 millones en premios, 6 grillas para ganar los pozos y 2 números de cartón para ganar los premios en efectivo. Pedí CNT, 350 millones salen sí o sí, Che por Emoy.
Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas césped, tractores y todo para el mantenimiento de tu jardín. Encontrarlos en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descargala desde App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. Después entramos en campeonato, selección. Juan Alberto Acosta. Felicidades por el aniversario, Juan Alberto. Muchísimas gracias, Arturo. Juan Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo le encuentra el Club Guaraní institucionalmente en su aniversario? Bien, Arturo, estamos bien. Estamos en permanente ascenso en cuanto a lo institucional y lo deportivo también, así que muy contento por eso. Me pone muy contento por la labor que están haciendo los compañeros también, ¿verdad? Así que y tenemos que ir para más. Esa es la idea, la política que tenemos y bueno, trataremos de ir mejorando. Está muy bien. Estamos el tercer club en el país en hinchada. Podrán discutirse Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, y después tercera posición ya viene Guaraní, porque tiene hinchas en todo el país, Juan Alberto. En todo el país. Bueno, en otra época, bueno, vos vas a ver también, Arturo, ¿verdad? Que Guaraní se más llenaba estadios. Lastimosamente tuvo una caída brutal, ¿verdad? En unos 30, 40 años de no sé cómo llamarlo, en el que se haya dormido. Y bueno, esa es la consigna que tenemos también de ir recuperando nuevamente esos sitiales, ¿verdad? Creo que lo estamos haciendo un trabajo de hormiga, como lo estamos haciendo un trabajo en el interior, con los chicos y también con Masa Urinera, y bueno, como le decís, en todo el país tiene un simpatizante Guaraní. Sí, el tercero del país en hinchada. Juan Alberto, ¿cómo está el centro de alto rendimiento ahí en Ñuguazú? Está por terminar el tema de la gradería y apenas termine de vestuario, y apenas termine eso iniciaremos la segunda etapa, que ahí ya está el tema de la parte de gimnasio, fisioterapia, sala médica, concentraciones también después, así que va yendo Arturo. Muy interesante, porque es un crecimiento no solamente futbolístico, sino para los deportistas, para todos. El tema de alto rendimiento, eso tiene su costo. Nos estabas hablando de la primera fase, $1.500.000. Digo un poco en el tema de decirle a la hinchada y a los socios de Guaraní, ¿a dónde va el dinero de Guaraní? ¿Dónde se invierte en Guaraní? Así mismo, Arturo. Y sí, realmente también en un momento ahí es bueno comentar esto, porque no se ve esto, ¿verdad? Lo hacemos siempre en silencio, nosotros trabajamos de esta forma, pero sí, tiene una buena inversión, y yo creo que el local ahí donde tenemos en el Comité Olímpico va a ser uno de los lugares con un lujo como para que equipos internacionales puedan también estar usando, ¿verdad? Porque le queda una isla al aeropuerto y todo, entonces también a nivel internacional se está usando. También pensando en eso, y va a poner Guaraní eso a punto. ¿Cuándo termina esta primera parte y cuándo comienza la segunda, Juan Alberto? Y creo que termina en la quincena de noviembre. Ya estamos inaugurando y utilizando eso. Y después, fin de año, empieza ya en diciembre, probablemente el segundo semestre, la segunda quincena, estaría empezando ya la segunda parte. Y el tema de las incorporaciones y contrataciones, Juan Alberto, contanos. Walter Clark fue a Nacional. ¿De cuántos jugadores que jugaron incluso la Copa ya no siguen en Guaraní, Juan Alberto? No, incorporaciones solamente estamos trayendo a nuestro jugador que estaba en Guairá, Marín. Sí. Y nada más. Después los que se van son dos, Clark y Baba, que ya terminó también su contrato. Después no se toca el plantel, ni tampoco Gustavo quiere traer más, ¿verdad? Porque él está muy contento con sus jugadores. Bueno, ¿y cómo hacer con Merlini? Y estamos tratando de hacer una ingeniería, tío.
vamos a procurar tratar de detenerlo y ojalá podamos detenerlo. Bien, tiene su costo, ¿eh? Claro, tiene su costo. Y el jugador quiere quedarse. Quiere quedarse, él está muy contento en Guaraní, inclusive pidió, ¿verdad?, a los compañeros directivos para que trabajen en eso, sí se puede quedar, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad?, nos obliga a hacer un esfuerzo para tratar de dejarlo. Bueno, y con relación al arquero que queda segundo después de Servio, es el colombiano. El colombiano, sí, señor. Es más, sí, yo estuve viendo operaciones para jugadores que estábamos tratando de adquirir, pero Gustavo quiere mantenerse con ese plantel, confía en ellos. Bueno, los jugadores que vayamos consiguiendo, no vamos a tratar de ver los otros clubes, ¿verdad?, o sacarlo afuera. Como el caso de Romaña, que también del anonimato al éxito, el central de Guaraní. Sí, un diamante en bruto. Bueno, ¿y cuándo va a ser transferido Morel? Y espero que sea para este diciembre. Sí, incluso ya hay un 80%, un poco más posibilidad de transferencia. ¿A dónde iría? Se puede decir, lo vas a esperar en el momento, pero vos considerás que Jorge Morel se va, Juan Alberto. Para diciembre. ¿Se va? Se va. Ya así se había ido Redes, que estaba ya, que todavía está jugando, pero después se va al fútbol norteamericano, así es. Sí, pero la operación de Morel se hace en diciembre y se va en diciembre. ¿Y no va hacia dónde se va? Nosotros conseguimos que se quede, ¿verdad?, a jugar. Tipo Redes, prácticamente ya está cerrada la operación. Lo de Redes cerramos la operación y quedó a jugar, ¿verdad? Sí, y lo de Morel también está por ese camino. No, Morel, diciembre está previsto la operación y se va en diciembre. Se va. Y bueno, Juan Alberto, muchas felicidades ahora con Soldamérica en la apertura del clausura y que disfrutes de este gran momento clasificado a Copa Libertadores de América sin sobresaltos ya para enfrentar a Bolívar en La Paz, un hecho que es muy gratificante numéricamente hablando, en lo deportivo y en lo económico. Felicidades, Juan Alberto, a vos, a todos los hinchas de Guaraní del país. Muchísimas gracias a Arturo y un saludo a través de tu programa, un saludo especial a todos los aulineros en este día. Muchas felicidades al Club Guaraní cumpliendo años. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruté y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Supermercados Gran Vía, puedes hacer las compras sin moverte de tu casa, envían WhatsApp y listo. Si preferís pasar a buscar, te preparan el pedido local de Asunción. 0991-975-484. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vivirás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Proba Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Estamos con el presidente de Libertad, el doctor Rubén Di Torres. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo no? Doctor, viene el zaguero Banchioni. Estamos en eso, tú sabes cómo nosotros trabajamos, cuando tenemos todo definido recién concretamos la operación. Estamos viendo varios,
solamente él. Hay varias ofertas, ¿verdad?, que nos hicieron y estamos viendo cuál podemos concretar. Claro, ayer decía Andrés a la noche, fútbol por televisión, Andrés, vos decía que el miércoles, por 2 años de contrato. Claro, que llegaba el miércoles y firmaba 2 años de contrato, esa era la versión salida del entorno del jugador. Y si te falta la firma. Claro. Y hasta que no tengamos eso, no tenemos nada. Bueno, está hablando de un lateral izquierdo, doctor, estamos hablando de un lateral izquierdo, doctor. Sí, puede jugar de central también. Ah, de central también. Puede jugar de central también por izquierda, o sea que jugador que tiene mucha experiencia, tiene una trayectoria importante. Yo creo que se puede acoplar rápido y bueno, vamos a ver, como te digo, una de las opciones no están cerradas, las otras estamos viendo también. Nos ofrecieron de Colombia, del Uruguay, hoy nos ofrecieron uno de Chile en ese puesto, o sea, hay muchas ofertas, ¿verdad? Lo cual nos deja a nosotros contentos, porque de repente quiere decir que hay muchos mercados que de repente se están fijando en Paraguay y sobre todo en nuestro club y quieren venir a jugar. Ayer poníamos en televisión todo el historial de Bangioni, que es riquísimo el historial, y lo tuvo incluso el Tata Martino en la selección argentina. Y estaba hablando de incorporaciones, así como Bangioni, hay otros de este nivel los que vienen. No, yo no digo que vengan, estamos viendo opciones de ofertas que nos hicieron, ¿verdad? No, yo creo que si necesitaríamos uno en ese puesto, pero tenemos 4 o 5 opciones en ese puesto que estamos viendo, ¿verdad? La de Bangioni es una de ellas, indudablemente. Saúl Salcedo. También lo hablamos en su momento. ¿Y qué pasó con Saúl? Y fue difícil la negociación con Huracán. Huracán creo que es el dueño del pase y no quería dar oferta, no quería hacer solamente definitivo. Bueno, siempre hay algunos problemitas que a veces se pueden solucionar, otras veces no, y bueno, y a veces quedan ahí en el camino. Bueno, ¿y quiénes se van? Sí, no sabemos todavía. Una vez que tengamos lo que vienen, entonces ahí empezaremos a ver quiénes son los jugadores que los cuales Mourinho no los utilizaría, y ahí veríamos qué hacer con ellos, ¿verdad? Porque acuérdate que todos tienen contratos, tienen todo situaciones que hay que respetar, y bueno, se negociará con ellos en algunos casos y en otros veremos qué hacemos. Campuzano ya de Libertad. Sí, ya lo presentaron oficialmente. Ya sí está definitivo porque ya firmé su pase el miércoles. Claro, ya lo presentaron oficialmente. Ya el miércoles de la noche, después de la práctica, una vez que se había desvinculado de General Díaz, firmó con nosotros porque no podíamos nosotros publicitarlo antes, porque él figuraba en los registros de General Díaz, ¿verdad? Bueno, y después tenemos la Copa Libertadores 21, 22, 23. ¿Cuándo juegan, doctor? Tengo que tener acá, pero no tengo, hermano, discúlpame. No tengo creo rival, ni tengo creo que es el 23, Arturo. Creo que es el 23. ¿Con quién juega Libertadores, niño? Con el DIN. Con el DIN, sí, porque estamos todos metidos en la selección y discúlpame, tenía que tener acá, pero te pido mil disculpas. Con el DIN acá. Y a la audiencia también le pido disculpas, a la audiencia, porque como hay campeonato, hay Copa Libertadores, eliminatoria, nos estamos desviando también. No, y va a ser así hasta fin de año, va a ser así, no lo quiero. Iván Ramírez volvió. Súper bien, sí, ya está con nosotros, está practicando el miércoles, a full integrado con el plantel y de vuelta a su casa, no hay nada que hacer, ya está. Bueno, ¿y cuándo juega la Copa? Jueves 22, Libertad ante el TIM. Jueves 22. ¿Es partido de clasificación a la siguiente fase, doctor? Sí, hay que ganar esa. La ventaja es que dependemos de nosotros. Sí. Eso es importante, ¿verdad? Con la manito, o sea, con el punto que sacamos allá en la Bombonera y las manos que nos dio el DIN con Caracas, realmente cambió todo el panorama, ¿verdad? Bueno, gracias por el tiempo, doctor, muy amable. No, gracias, Eduardo. Gracias. El doctor Rubén Victoria, presidente de Libertad. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local. Sobre Mariscal López, casi Rogelio
Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tus tarjetas de crédito regional acumulas puntos y que estos podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regional PY, en Instagram, @regional_PY. Regional, creemos en vos. Sabemos que vos esperabas esta promo de Erimark con el Banco Itaú, 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito Itaú y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo. Aprovecha hasta este jueves. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros, podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores. Ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre, proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón y hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire Tokyo Extense, 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py, entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres, del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sixa. Mañana estamos a las 18 arrancando la previa al partido a las 19, el partido en Mérida. ¿Y cuántas veces jugamos Mérida, Andrés? Después, Carpegiani no jugó con Paraguay. 24 años, sí, Carpegiani, precisamente. Habíamos ganado, creo que ese partido el en Mérida. último 2-0. El último que jugó allí fue precisamente Carpegiani. Aristide y Peque, ¿verdad? Aristide y Peque, sí, los goles de Paraguay. Hace rato, porque Venezuela cambia mucho de localidad realmente, ¿eh? Y cada año se juega en una ciudad diferente. Pero aquella vez en el 97, pero era otro estadio, era el Guillermo Soto Rosa, se llamaba así aquel estadio, que era chiquitito, un estadio para 15.000 personas aproximadamente. Y ahí Cerro Bra jugaba en ese estadio, en el 77. Claro, y Libertad también. Cuando el Cerro le ganó 3-2 al Estudiante de Mérida. La complicación de la ciudad por la falta de energía. 4 a 6 horas de energía eso se va decía por Fabián día. ayer y por eso se pospuso la conferencia de hoy. Sí. Claro, que se iba a hacer en vivo por Zoom y van a No grabar. hay internet, no hay un buen internet en la ciudad. Pero los propios venezolanos, la propia delegación venezolana estuvo disconforme. Sí, claro, No es que claro. le hacen al No, rival. Cuando Paraguay, eso es bueno, Paraguay jugó, acotar. el gol hizo Aedo que clasificó. Creo que fue en Puerto Ordaz. Aedo, no había luz, no Eso había fue con el energía. Mayo, para el 2002. El partido se juega No de había día, luz, ¿verdad? Ricardo, y tuvimos O que sea, no va a decirle- haber ninguna dificultad para el partido. Perdón, 2006. Arturo. ¿Eh? 2006. Con luz natural se va a jugar el partido de Paraguay. A las 18 de Venezuela. Tiene generador el estadio. Y para- remodelado. El pastado nuevo, vestuario nuevo, todo nuevo. Un estadio que se había construido para la Copa América del 2007. En el Todo nuevo 2005 y se grande. hizo ese estadio. Todo nuevo. Sí. Pero Todo comentó nuevo. ayer el periodista que no estaba en muy buenas condiciones. El por la empatado, lluvia, por la sí. lluvia, Pero cambiaron todo ahora. No. Yo estaba leyendo que cambiaron todo, que habló el presidente, la comunidad y dijo, la comuna o el intendente y dijo, está todo bien. Cambiamos todo el campo, hicimos No, todo pero nuevo. eso vestuario. eso es lo que dijo el periodista ayer a la noche. Arturo. Sí, yo te creo, yo sé. Víctor sí. Gómez. Víctor Gómez. El partido que Paraguay le gana la última eliminatoria también. Tu micrófono, Ricardo, mete zumbido. Ahí sí, ahí sí. ¿Qué dijiste?
Que el partido que Paraguay le gana 1-0 con gol de Derli. También estaba muy feo el campo de juego esa vez. Eso fue en Puerto Ordaz. Puerto Ordaz. En el 69 Paraguay jugó en Caracas, la eliminatoria. En el 97 jugó en Mérida. En el 2001 hizo de local Venezuela en San Cristóbal. En el 2005 fue a Maracaibo. En el 2009 en Puerto Ordaz. En el 2013 a San Cristóbal otra vez. Y otra vez a Puerto Ordaz en el 2015. No jugó 2 eliminatorias seguidas en el mismo estadio. Siempre cambia. Y ahora volvemos a Mérida. Particular. La verdad. Muy particular. Realmente, muy particular. ¿Cómo queremos saber si Paraguay va a jugar en Santiago del Estero? ¿Con quién tenemos que hablar ahí? No, nosotros que tenemos que saber dónde va a jugar Paraguay mañana. Sí, y tiene que ganar. Nosotros tenemos que preparar el partido mañana, sí. Si no, nosotros dependemos muchísimo de ese resultado. ¿Te animas a hablar vos que sos conservador? No, yo conservo en algunas cosas. ¿Quieres hablar? Sí, quiero hablar. ¿Y podemos ganar? Sí, podemos hablar. ¿Cómo debemos hablar. Tenemos que ganar. ¿Y después? Tenemos que ¿Y si no ganar. ganamos nos suicidamos todos? No. No, pero nos quedamos mal heridos. Nosotros quedamos heridos, sí. ¿Y vos tenés tu equipo? Ya tuve, del principio tuve. ¿Qué equipo? Contra Perú. Sí, Pero contra ahora, Perú. Ya contra había Venezuela cambia o no. ¿Cuál es tu equipo contra Venezuela? No, una No, cosa la que se misma. imagine y otra cosa que se aproxime. la misma. La misma. ¿Por Hernán Pérez? ¿Hernán Pérez? No, Ah. vos te Pero, olvidás, ¿qué niño, te dije? Una cosa. el oyente en mi no escuchó lo que decía. equipo estaba Romero. ¿Cuál En mi es? equipo estaba Romero de titular, no se olviden. Alfredo. Porque es muy práctico así. A decir, yo sabía que, ¿verdad? Ahora No, en el yo equipo no de sabía. Estado, Romero. Por características. Yo no dije que iba a hacer los 2 goles, no. Pero por características tiene más actitud para llegar ¿Sabés al quién va gol. a ser el 9 contra Venezuela? No sé. Tony Sanabria para mí. Tu lote propio en el centro de Ñemby, metros de acceso sur con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seres Seguros te mima obsequiándote una radio con pantallita, cámara filmadora y retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunícate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Seres Seguros a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Make Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez, ventilador Tokio, 4 aspas, 3 velocidades oscilantes, llévate orándose cuota de 60.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubillá, conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real, ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde vas a poder hacer tus consultas. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Acá estamos manejando la configuración y ya saben todos los muchachos. Yo Creo que... Sí. Estamos con Enrique y ya Sí, estamos, sí, si te parece bien, porque ya estamos anticipando que Gatito no va a jugar. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas tardes. Buen día, Arturo, buenas tardes allá. Un placer estar en contacto contigo y con toda tu radio audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Enrique. Estamos con Enrique Sánchez, directivo de la APF, porque el partido es mañana. Queremos saber la temperatura, ambiente, la ciudad, Mérida, lo que podamos recoger como información en la previa del partido, Enrique. Muy bien, Arturo, realmente hubieron rumores, acá justamente me estaban comentando, estoy acá con Jorge, Justo y Javier, que mucha gente ya se está preguntando, que digamos que estamos pasando alguna necesidad, que no estamos muy bien. Yo quiero desmentir un poco y aprovecho tu programa para lo mismo, Arturo. Estamos aquí en un hotel, lo mejor que hay en Mérida, un hotel de 5 estrellas, una ciudad obviamente que tiene algunas complicaciones, el país que tiene sus complicaciones, que todo el mundo sabe y que no vamos a entrar a hablar de eso, pero nosotros estamos en un excelente hotel, siendo atendido de la mejor manera,
Justo Villar fue a la reunión a las 9 a una charla técnica, también fue recibido de la mejor manera, esperando ya el choque de mañana. Como te digo, te aclaro, y también que la opinión entienda que estamos siendo tratados y en un lugar excelente. No se puede pedir lo que se tiene acostumbrado siempre en este tipo de operativos, Arturo. No, por eso, echa la aclaración, porque que faltaba energía, que la comunicación, están bien atendidos, todo bien, y están muy bien atendidos. Muy bien atendido, Arturo, sin problema. La gente del hotel, mucha calidez con los jugadores, con nosotros, todos los desplazamientos de la mejor manera. Sí, hay algún problema de luz, hubo ayer, y de repente hay la cuestión en la ciudad, pero en el hotel ninguna. El hotel tendrá su generador propio, acá no hay ningún problema en absoluto. Al contrario, todo lo contrario, Arturo. Estamos haciendo, como vuelvo a repetir, para que la gente esté tranquila. La selección paraguaya está descansando, trabajando. Hoy ya arranca su práctica aquí. Y bueno, esperando, como te digo, el choque de mañana con mucho optimismo. Enrique, estamos con Enrique Sánchez. No habrá reconocimiento de campo. Estaba previsto, pero no lo va a hacer Berizzo. Así mismo. No creo es necesario, seguramente. Y el tema protocolo sanitario, atención, cena, almuerzo, desayuno, ¿cómo es el operativo ahí en Mérida, Enrique? Y bueno, Arturo, esta pandemia cambió todo lo operativo, la metodología y el modo operandi del fútbol, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos almorzar todos juntos como lo hacíamos antes. Esto ya ocurrió también en Asunción, en el CARDE, no solamente aquí. Hay mesas para 2 personas puestas. Obviamente comen los jugadores primero por una cuestión de espacio y también por el tema del aislamiento, más que el aislamiento, el distanciamiento. Y por supuesto lo hacemos después nosotros. Los cubiertos vienen con todas las disposiciones sanitarias, el alcohol, tapabocas permanente. Uno no se sirve la comida, es el personal quien te sirve la comida, uno no está manipulando alimentos, toda la cuestión consabida, ¿verdad? Que obviamente cambia un poquitito la situación porque no estábamos acostumbrados en ningún lado del mundo y tampoco en el fútbol. El tema del menú, ¿cómo se hace ahí en el hotel? Contanos. Bien, el menú lo hace nuestro nutricionista, está a cargo de él, la gente del hotel lo prepara, pero ya el nutricionista envió el menú desde Asunción, ya previo a este operativo, ya cuando se determinó fecha y hora, ya el nutricionista y la gente encargada hace los contactos necesarios con la gente del hotel. Y bueno, se dispone el menú establecido para el efecto, el menú que contiene obviamente todas las recomendaciones nutricionales de nuestra gente. Enrique Sánchez, bajan al aeropuerto el Vejía y de ahí van 90 kilómetros a Mérida. Sí, 90 a 100 kilómetros, una hora 30 más o menos en el bus. Hicieron ayer los muchachos de vuelta, a la avenida. Uh-huh. Y el tema que nos decía, para no pasar de largo, nos nombraste a Justo Villar, que participó, y perdón por ser, ¿en qué reunión obedecía esta mañana? La reunión técnica es la reunión que se hace previamente a los partidos, donde se establecen cuál va a ser el color de la camiseta, cuál va a ser el short, las medias, el color de la camiseta del arquero, la alternativa, todas las cuestiones, digamos, relativas allá al campo de juego, inclusive también el color de la vestimenta del árbitro, el color de la vestimenta del rival, disposiciones técnicas de organización, nada más que es una reunión previa que se hace siempre ante cada contienda, digamos, oficial. Claro, sí, sabemos, la reunión técnica donde participó el nombre de la selección Justo Villar, ¿y con quién más? Justo Villar, fue Justo Villar solo. Lo acompañó Jorge Cáceres, también, acá me están justamente corroborando. Bueno, ¿qué más, Enrique, con relación al partido? Decía la temperatura, contanos. La temperatura agradable, realmente 25 grados de promedio, estamos un día soleado, llueve mucho aquí en Mérida, hay muchas montañas, estamos alrededor de muchas montañas y anoche, por ejemplo, hubo una llovizna así persistente, suave, una llovizna que tanto
que tanta reminiscencia no va, porque es la que tanta queremos allá en nuestra tierra, ¿verdad? Pero bueno, normal, linda temperatura, lindo ambiente y mucho optimismo, Arturo, es lo que te puedo decir, muchas ganas de que se llegue a ese minuto inicial y que de alguna manera las estadísticas y las probabilidades que nos dan ventaja puedan realmente convalidarse y ojalá podamos llevar los 3 puntos aquí. ¿Y la conferencia de Berizzo se hace este mediodía o grabado? ¿Cómo es? Así mismo se hace grabado porque hay muy mala señal, Arturo, hay muy mala señal, entonces como no es rápida la señal, entonces se decidió hacer una conferencia y comentar todas las cuestiones y la va a hacer. ¿Y qué más hay en Mérida? ¿Un compatriota, alguien que dijo asomó en Mérida o no? ¿Está todo restringido a nadie? No, la verdad que no, hasta el momento no somos nadie por ahí, ningún paraguayo todavía, que suele ocurrir siempre en los hoteles, en los procesos que siempre aparece alguien. Hasta el momento nadie. Ajá. ¿Y la habitación? Muy tranquila y muy poco tráfico. Nos decía el señor que nos traía, el chofer nos decía que bueno, hay problemas de escasez de combustible, entonces no hay mucho vehículo hoy en las calles. ¿Va a ir un integrante del cuerpo técnico a ver la cancha? Sí, va a ir. Desconozco quién sea, pero sí o sí va a ir. Bueno, sí, vamos a esperar porque muchos habló, para muchos remodelado, para otros problemas de empastado. ¿Y cómo anda Berizzo, que andan los muchachos? ¿Cómo fue el vuelo? Contanos, Enrique. Bien, Arturo, el vuelo fue tranquilo, un vuelo charter de primer nivel, un avión nuevo, digamos, con el servicio acostumbrado que tiene la TAM, toda la tripulación chilena, si no me equivoco, por lo menos, no, así lo escuché. Servicio primera, un vuelo de 5 horas, más o menos. Llegamos al Vigía, sin ningún tipo de percance, con mucha comodidad. Un avión grande, obviamente, con toda la selección adentro metida y nosotros también, realmente un viaje sin ningún tipo de sobresalto, 5 estrellas. Muy bien, un poco de altura tiene Mérida, no se siente, ¿no? Sí, 1250, no se siente. No, por eso preguntamos, bueno, de aquí en adelante, entonces, ¿qué pasa dirigencialmente? ¿Hablan con los jugadores o el protocolo sanitario hace que estén todos distantes? No estamos juntos como tendríamos que estar de acuerdo a las tradiciones anteriores, a la forma de trabajar, pero sí, estamos en contacto permanente. Y nada, hoy después del almuerzo, arranca el descanso propio, después ya a las 16:50 salimos para el entrenamiento. El entrenamiento que va a ser ahí en el predio, ¿no? Sí, va a ser en una cancha acá pequeña. ¿Y cómo van caminando? ¿A la academia? ¿Cómo hacen el la cerca? Academia Emeritencia. Sí, pero ¿cómo? ¿A cuánto del hotel está? Está aquí a 5 minutos. Ah, a 5 sí, minutos se mueven todo ahí. ¿Y en la habitación están solos los muchachos? Y también el estadio, Arturo, está a 5 minutos en otro sentido, así que estamos muy bien ubicados. Bueno, muy bien. De la dirigencia venezolana, ¿alguien? No, ustedes nomás. Digo en todo paraguayo, nadie de afuera. No. Todo paraguayo. Así también ocurrió con Perú, Arturo, para que la gente sepa, cuando los encuentros de confraternidad propios de este tipo de partidos se han levantado, se suspenden los encuentros por esta misma razón. Así que no hubo allá con la gente y hoy tampoco lo va a haber aquí. Pero hasta el momento todo tranquilo. ¿En qué momento, Enrique, tendremos el equipo de Paraguay? En cualquier momento, yo creo que el profe va a pasar en cualquier momento. Nosotros también estamos expectantes como el equipo. No voy a pedirte cosas que no correspondan, pero vos me entendés, ¿verdad, Enrique? Te entiendo, Arturo, te entiendo. Yo creo que el profe lo va a hacer en un rato más seguramente. Sin que sea una trampita. ¿Vos creés que ataca el Gato Fernández, que va a estar gatito? No me hagas esa pregunta, Arturo. No, de verdad, lo que te diga va a ser tomado. No, tenés razón. Lo que te diga va a ser tomado. De otra manera, cierto. Es cierto, uno por curiosidad no quiere saber, Enrique. Bueno, Enrique, ¿qué más agregando a esta charla?
para el partido, que sea con éxito y ojalá todo vaya bien mañana. Gracias, Arturo querido. Te mando un gran abrazo, un saludo a la audiencia, a todos los que están contigo, a Andrés y a toda la gente que trabaja contigo. Un saludo grande. Gracias, Enrique Sánchez, directivo APF. El Deportivo Pecolé su momento debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellana 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, que el calor no te tome desprevenido. En Electroban tenemos esta super oferta para vos. Split Tokyo de 12.000 BTU en 10 cuotas de tan solo 209.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales @Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En De la Sobera, queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagarlo en el 2021. Con una mínima entrega puedes acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa y descubrí la nueva Renault de la mano de La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haz tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira en cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle. Estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Eulogio Estigarribia. Al lado de Farmacias Catedral. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En Fénix Seguros, te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en casos de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Bueno, vos tenés tu equipo. Sí, desde el comienzo voy a repetir. Algunas precisiones sobre Mérida, Arturo. No es una ciudad grande, 330.000 habitantes según un censo del 2013. Hoy debe tener 350.000. Están los Andes, en el medio de los Andes, por eso Enrique decía, se ven muchas montañas, está enclavada en los Andes y tiene altitud 1.600 metros sobre el nivel del mar. No es mucho, pero no se siente. Ahí estuvimos en el 77 nosotros, que fue mi primera experiencia como Ñandutí Deportes, que arrancamos en el 76. Cerro jugó contra Estudiantes de Mérida, ganó Cerro 3-2, creo que estaba ganando 3-0. Después jugó con el Portuguesa da Carigua. Libertad jugó también. Libertad venía con el Moncho Rodríguez de una gira antes de la Copa Libertadores de América. Y me acuerdo que es una ciudad universitaria, ¿sabes lo que te he equivocado? Sí. La Universidad de los Andes está allí, que es una de las más importantes de Venezuela. Con precipicio, nosotros hicimos por tierra, 8 horas de viaje, 7, hasta Carigua. Estamos hablando de Mérida a Carigua. Y incluso todavía contratamos un taxi, estaba Ricardo Sánchez Abudo, también con quien hablé hace poco, que era el gerente de Canal 9, dicho sea de paso, y estuvimos en Mérida, ciudad universitaria, muy bien atendido. Te dijo Deportivo Emeritense, te dijo, ¿verdad? Sí. Emeritense es el gentilicio de Mérida. del que nace en Mérida. Está en desuso, ya no se usa más lo de emeritense, hoy se dice merideño o merideña, pero antiguamente se decía emeritense, por eso algunas nomenclaturas, algunos nombres de clubes, etcétera, quedaron con ese gentilicio, emeritense. En Mérida. Y vamos a ir después al equipo de Paraguay. ¿Quiénes tendrían que estar? Pero no tiene que ser lo que quieran los muchachos. No, va a ser el que elija el técnico. No va a ser lo que queramos. Parece que no me entiende. Los muchachos tienen su propio equipo. ¿Qué los diferencia de los muchachos? Yo tengo mi equipo. Que tenemos nosotros micrófono y los muchachos no tienen micrófono. Ah, sí. Esa es la única. Después todos tienen derecho a decir, a hablar. Yo creo que tiene que estar. Y eso es lo lindo del fútbol, Arturo, que cada uno tiene. Y lógico, y merece atención. Y el fútbol pues es de todos. Así mismo. Sí. Cada uno. ¿Vos le sacaste con distintos horizontes. No, la lesión lo saca. Sí. La rodilla la lesión lo saca. Yo ayer decía que no tenía que jugar Gatito porque se notó en el primer partido que estaba lesionado, que la rodilla le impedía tener buena movilidad. Y me extraña mucho de Berizzo. Eso. Yo creo que no va a jugar y creo que eso desnuda un error importante de Berizzo en la conformación del equipo contra Perú.
porque como dice Ricardo, se notó que estaba Sí, se por confirma. debajo de sus posibilidades Fernández. Es un error de Berizzo. Si se confirma la lesión, sí. No, de hecho que está confirmado, por eso no va a No, jugar. pero es que no va a jugar el segundo partido porque en el Sí, es primero muy y ya, próximo. y ya venía. Es muy Arturo próximo, contaba a la no semana ser que pasada se haya no jugó. lesionado en el partido. No, si no jugó en Por eso Botafogo, no había jugado ese cautelando. Botafogo Fluminense del Sí, sí, domingo. claro. Pero ya. muchas veces el jugador cree que está en condiciones. ¿O quiere jugar? Sí, Sí, pero si en el primer tiempo te diste cuenta y tenés 5 cambios y cambiás. Sí, puede que sí. ¿No es puede o es? Puede que sí sea. No, como uno no está ahí, uno no sabe qué le dijo. El arquero te puede decir, yo sigo porque quiero. Y vos crees como técnico en el vorágine del encuentro, estás pensando en otra cosa. ¿A quién le pongo para atacar? Cosas por el estilo. No es tan fácil eso. A mí me dieron un dato que desnuda más aún. Y por eso digo, tenía que haberlo cambiado, si es cierto. Que en el entretiempo lo infiltraron a Gatito. Entonces, si te infiltran es porque no podés. Si que te cuesta, sí. Y si tenés Que te 5 cuesta, cambios, sí. y bueno, hace uno. Inclusive, ese cambio, si lo hacía, ni siquiera se contaba como cambio. Ah, sí. En el sentido que podía después parar y hacer 2 y 1 y 1. ¿En el entretiempo? Claro, No porque contabiliza. no contabiliza. Así mismo. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Proba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín Eptán de Fortimpe. Sanitarios y cerámicas SASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, Super Espuma. En Petrochaco seguimos con los precios bajos acompañando las medidas de restricción sanitaria. Abrimos para vos las 24 horas, te esperamos siempre con el mejor precio, la calidad, el litro exacto. Petrochaco. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación. Se encuentra residencial y comercial La Perla. Zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellala, Casa y La Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. En estos tiempos de sequía, queremos ser un soporte para vos. Por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura. Un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y hablemos del equipo entonces. Sí. Yo le pongo una ficha a Rivero con que no se mueve del equipo titular. Sí. Creo que juega Anthony. Creo que juega Balbuena y juega Riveros. Yo doy mi equipo, no el Bueno, equipo. ¿por quién? Y por Alonso. Por Alonso. Yo doy mi equipo, no el que va a poner Berizzo, ¿no? El equipo que a mí me gustaría juegue. Anthony, Espínola, Gómez, Balbuena, Alonso, Richard, Jiménez, Villasanti,
Miguel Almirón, Oscar Romero y Ángel Romero. Richard Jiménez Villasanti. Sí. ¿Y arriba? Almirón, Oscar Romero y Ángel de 9, Ángel Romero. A mí me gustaría ese equipo. Yo suscribo al equipo de Ricardo de mitad de cancha para arriba. Y Alonso por Rivero. Le ponemos a Espínola sin ninguna duda ya por derecha. Por lo que hizo. Sí. Y en el segundo partido, cuando el partido anterior uno de los grandes debates era Espínola. Hoy todas las voces titular se hizo, fue en mi equipo. Y el jugador se pone y se saca. Él fue el único titular en mi equipo. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Sí. Pero no era por lo que le veía, sino por lo que le he visto yo haciendo en Cerro Porteño. No, está bien. Sí. No era porque así era como también tu jugador era Darío Lescano. Sí, era. Y no es no es que sea malo, pero una vez pasó después. Sí, es. El que lo reemplazó no hizo. El que lo reemplazó no hizo la diferencia que se habló. Por Lescano. Ganó una jugada PIM al medio y después desapareció. Sí, correctísimo. Pasa que ustedes lo que lo querían a Lescano, porque creo Andrés no, yo lo puse a Ángel y a Bobadilla. Porque arriba, siempre se dice que es el equipo que hizo los goles. Claro, siempre se dice que no, vamos a ponerlo en el segundo tiempo porque el rival está cansado ya. Y tus jugadores no están cansados, que en el primer tiempo ¿qué hacen? Se tiran al piso a dormir. Correcto. ¿Y cuántas jugadas hizo lúcida Almirón? Miguel, una, la de que le cometieron la falta. Como Chancara echemos la cara a todo ya. Niño. Almirón hizo una de No, izquierda. Almirón es intocable en la selección. Pero hizo una sola jugada en todo el partido, tu jugador, niño. Y está enojado con Berizzo. Eso. ¿Quién? Está enojado con Berizzo. ¿Por la posición? Porque le puso a la derecha. Una sola pelota. Así como está enojado con Steve Bruce. Puede que le dijo. Yo sé que es del enojo que tiene en la actualidad con Berizzo y también con su entrenador de Inglaterra. Que no lo pone. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Se quiere morir Baroja, un regalo caído del cielo, el error de Vizcarrondo y aparece Nerly González. ¿En qué momento? Repito, que el regalo en las eliminatorias, pelota al fondo contra el pecho, Vizcarrondo, el arquero al piso y aprovecha Nerly y Paraguay gana el partido por 1-0. ¡Qué comienzo! ¡Qué regalo! ¡Lo vamos a disfrutar! ¡Claro que sí! ¡Qué cortesía venezolana! ¡Qué amabilidad venezolana! Y Paraguay gana por 1-0 Nerlis. Vizcarrondo, por Dios, se quiere morir. Y el arquero al piso y Nerli con el gol albirrojo en Puerto Ordaz. Paraguay va a ganar el partido en el momento menos pensado, cuando menos se creía. Paraguay gana 1-0. Comienza ganando la albirroja en las eliminatorias. Se quiere morir Vizcarrondo.
Terris Alberto González Galeano, el más joven de la selección paraguaya, empuja adentro el balón, que es el primer gol en la edición número 17 en eliminatorias de la Copa del Mundo para Paraguay, camino a Rusia 2018. En su partido número 15 convierte su tercer gol para la albirroja, el primero de su historia en eliminatorias. Paraguay. 8 de octubre del 2015, inicio de la eliminatoria Rusia 2018, y era el primero ciertamente de pocos. 14 goles apenas hizo Paraguay en toda esa eliminatoria, y finalmente nos valió quedarnos fuera del Mundial ruso. Esa falta de productividad, 18 goles hizo Paraguay, Bolivia hizo 14, Bolivia fue la selección con menos goles, Paraguay la segunda con menos goles, así que fueron pocos los goles que se gritaron. Uno por partido. Uno por partido de promedio, imagínense. No. Yo creo, difícil. Perdona, si entras en Twitter vas a encontrar algunas declaraciones de allá de los venezolanos, Bucay, incluso la Federación Venezolana ya habrá levantado, así como levantamos nosotros también, porque acá se puso declaraciones que tenemos a mano Gustavito, de Ángel, Dalmirón y Treson, también, y Jiménez. Fotos del congresillo, le llaman ellos, congresillo técnico. ¿En dónde? De la reunión donde estuvo Villar. Esas fotos están subiendo ahora en las redes. Por eso te estoy diciendo, es interesante eso, y tiene que buscar Matías para Palestra también, porque hoy estas redes sociales te permiten conocer muchas cosas, sí, señor, impensadas para nosotros, que no sabemos, y pum, te puede caer, porque así está el mundo hoy. Así mismo. En esta fecha también vamos a ver qué pasa con Argentina, si fue si fue una mala tarde simplemente del equipo de Scaloni, o verdaderamente Argentina carece de cuerpo de juego colectivo contundente como nos acostumbró siempre. ¿Por qué digo no? Vamos a ver, porque el próximo partido de Paraguay es contra Argentina, entonces es importante ver si es casualidad o si se recupera Argentina y llega contra Paraguay con mucho más fútbol. Vamos a ver también eso en esta fecha. En nuestra búsqueda de identidad vamos a pensar en Argentina. Scaloni, que dijo que solo Brasil y Colombia sacaron clara ventaja sobre sus rivales, el resto está parejo, dijo. Así mismo. Y tiene razón, ¿eh? Claro. Y tiene mucha razón, sí. Pero nosotros tenemos que buscar la identidad, que la hemos perdido hace tiempo. ¿No tenemos identidad nosotros? No. ¿Vos crees que tenemos identidad? ¿Vos hablas como jugador o como que hablas? Y sí, el jugador está en mí todavía. Y tenemos identidad. Yo lo que te pregunto, como selección. Vos estás echando en cara a que no tenemos identidad los de hoy. No, yo no estoy echando en cara. Y vos me preguntás a mí, vos tenés que responderte. Yo te pregunto, ¿vos crees que tenemos? No tenemos. Bueno, entonces, ahí está la respuesta. Eso estamos buscando. Eso la vamos a encontrar cuando ganemos los partidos. Claro, seamos superiores, cuando tengamos el coraje de poder ir a buscar. ¿Cuándo tuvo identidad la selección? Tu identidad, la selección de los mundiales que se fue con el Tata, y a partir de ahí estamos buscando. ¿La identidad de Maño qué era? ¿Colgarse en el travesaño? Pero tenía una manera. Como la tiene, dejarlo a Cabaña en el banco, no ponerlo un minuto. Esa es una decisión del técnico. Una decisión, sí. Pero estuvo en el mundial. Éramos cagones. Pero estuvo en el mundial, Ricardo. Hay otros personajes que tienen mucho y no llegaron al mundial. ¿Por qué estuvo en el mundial Paraguay en esa época? Porque tenía grandes jugadores. Y por identidad. Esa es la identidad. La identidad la da Chilaver, la da Gamarra, la dan los jugadores de jerarquía. En el aeropuerto, Carlos Gamarra. Sí. Cuando le criticamos al Maño. Sí. Así vamos a ir al mundial, dijo. Sí. Salió en defensa del técnico. Así jugamos y así vamos a clasificar. Así jugamos y así vamos. Y sí, y eso es tener eso la identidad. Así jugamos y así vamos a ir al mundial. Sí. Así es. La selección que jugó al fútbol era la selección del Tata. Esa es indudable. Sí. Por eso llegó donde llegó. Sí. Porque tenía los jugadores para hacerlo. Después y no teníamos delantero, por ejemplo. Con Maño no arriesgábamos nada. Toledo, pero clasificamos. Dijo, no arriesgábamos nada, pero clasificamos. Pero clasificamos. Después. Vos tenés que ir al mundial a hacer algo, Alfredo. No te podés ir al mundial de paseo. Tenés que ir al mundial y mostrar algo. Como la que fue el Tata, ¿verdad? Sí, Tata fue. Sí. Ustedes en el 86. Fuimos a buscar algo así, pero. Pasaron primera vuelta y Chauchejo ustedes. Y sí. Y la agarró Inglaterra.
Nos agarró Inglaterra. En el 98 el dueño de casa y futuro campeón. En el 2002 futuro campeón. Sí, con un gran equipo. En el 2006 nos tocó Inglaterra, Suecia. El 2006 creo que fue la más discreta de toda la selección en cuanto a fútbol. ¿Y tenía con qué? Se perdió, en los dos partidos se perdió muy sobre la hora y 1-0. Estaba Cuevita, estaba Dos Santos. Era un rival de superior a Paraguay. Empezamos contra Inglaterra. Inglaterra, después Suecia, después le ganamos a Trinidad y Tobago, pero ya eliminado. Ya no servía. Yo me acuerdo que con Alemania el gol vino sobre el final. Sí. Claro. 82, con una identidad definida. Hoy no sabemos si el jugador va a jugar o no por lo que buscamos dentro del campo de juego. No cambiamos, no, es que decimos vamos a ponerle este jugador por características. Pero hoy no sabemos por culpa del jugador quién va a jugar, Alfredo. Hoy no sabemos quién va a jugar por la culpa del jugador. ¿Por qué? Porque el jugador tiene que ponerse y tiene que decir acá estoy para jugar. Sí mismo. Acá estoy, yo voy a jugar. Correcto. Y para darte una imagen de lo que la falta de personalidad, cuando se sucede el tiro libre, que a mi entender le tenían que dar a un jugador que estaba jugando ya anteriormente en la selección, por historia, por estadística, por lo que vos quieras, Jiménez no puede patear ese penal, ese tiro libre, que yo lo puse a la categoría de penal porque era, no puede un jugador que hace 2 días está vistiendo la selección venir a agarrar un tiro libre importantísimo. Eso te habla a las claras de la falta de jerarquía del jugador, exactamente. Pero no solamente del jugador. Si yo soy técnico, no, el técnico no tiene nada que ver ahí. No, mentira. No. Si yo soy técnico, digo, señores, hay un penal y patea Gustavo Gómez. Hay un tiro libre del ángulo derecho, patea fulano. Izquierdo, fulano. Claro que el técnico tiene responsabilidad. El técnico tiene que decir que va a patear. En síntesis, hay veces que no sé que el técnico le haya dicho a Gastón, lo haya visto en algún video y le haya dicho, ese le pega bien, déjenle pegarle. Claro, puede que sí. Tenemos que deducir eso, porque no sería un desorden demasiado grande. Cuando vos le preguntas quién es el penalero y el técnico me designó a mí, dice acordate aquella famosa imagen de Chilaver cuando hace el gol en el 96 en el Monumental. La imagen muestra cuando él le pide a Carpegiani para ir a patear. O sea, el técnico siempre y le autoriza claro, el técnico siempre le autoriza. Y era Chilaver, ¿verdad? Y tenía 500 años en la selección, correcto, igual le pidió. Es correcto. Y cuando en la final del 94 Milan quería patear Chilaver el penal y Bianchi le dijo trota. Trota y pateó trota. La falta de jerarquía, ¿ustedes creen que es por culpa del técnico? ¿No es un contagio del jugador? Ahí le sacamos la responsabilidad al jugador entonces. No, las dos cosas. Si vos no tenés un jugador que se siente con la confianza suficiente de decir, déjame me pego yo, o que no le haya demostrado. Una cosa es la confianza, doctor, y otra cosa es la jerarquía. Bueno, pero en las prácticas pues vos le mostrás al técnico o en los trabajos individuales. No, pero como de 1 año y medio, no, Jiménez vino hace 2 días, Andrés. No, pero el jugador, ¿y por qué se decanta por Jiménez? Porque en el equipo, vamos, estamos hablando de la suposición de que el técnico fue el que le dijo a Jiménez patear a vos. Sí. Claro. El que le autorizó a Jiménez patear. ¿Por qué Berizzo haría eso? Porque no encuentran los demás jugadores alguien que tenga el talento suficiente como para ser el pateador oficial. Totalmente. Y hace 1 año y medio que él está en eso. Sí, entonces le conoce, tenemos que deducir, te digo, de ese hecho. Que Berizzo le conoce a todos y no le convence a ninguno. Y cuando le trajo a uno nuevo, quizá dentro de su decisión de convocarlo, habrá estado el tema de las pelotas paradas y le dijo, bueno, patea vos. Uno quiere creer, porque si no es así y entre los jugadores nomás decidieron, estoy totalmente de acuerdo, sería una responsabilidad. Correctísimo, esa observación es correcta. ¿Qué caracterizó al equipo paraguayo siempre? La pregunta. Centro, cabeza y gol. Sí. Y friccionar siempre garra. Sí, friccionar y jugar también, porque el Toro Acuño cuando agarraba te la jugaba, o sea, no era que era puro garra, el centro, cabeza y gol. La gente también jugaba Adolfino Cañete en la época Romerito, Núñez, que tenía un pie espectacular en el medio campo, o sea, se arriesgaban a jugar, intentábamos jugar, y eso es lo que le pedimos, esa identidad que estamos buscando, que no la perdió Uruguay, por ejemplo. Uruguay puede no irse a un mundial, pero su identidad futbolística está impregnada en la sangre del que viene. Vos sabés que Uruguay te va a jugar 4-4-2 siempre, te va a achicar, te va a presionar, te va a friccionar siempre, con un 10, siempre con un 10 pensante. Vos sabés que Argentina va a ir a buscar a una estrella que le va a hacer jugar. Y en esos países pues nacen jugadores diferentes, como Messi, en el Brasil Neymar ahora,
tenía Zico, Falcao, o sea, con buen pie. ¿Y esta selección tiene mal pie? No es que no tenga mal pie, tiene. ¿Por qué no ubica con la duda? Todo es duda en Paraguay, no la conformación. Nosotros tenemos dudas de la selección. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Aprovecha los descuentos de Mega Web o Mega App en Punto Farma. Hoy todas las compras que realices desde nuestra Mega Web y Mega App tienen descuentos hasta el 50% en productos seleccionados. Ingresa a nuestra web .farma.com.py o a nuestra app Punto Farma y hace tus compras desde la comodidad de tu hogar con los mejores descuentos y beneficios en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones de pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Ángel Romero. Sí, la verdad que bueno, los goles te da confianza, ¿no? Queríamos ganar el partido, pero bueno, lastimosamente en los últimos minutos no hicieron el gol. Pero son cosas que debemos mejorar. Esto recién comienza y tenemos mucho por delante, así que es bueno que suceda esto al comienzo para poder corregirlo. Y ustedes como grupo, como selección, ¿qué piensan del rival que viene ahora el martes? Durísimo. Venezuela siempre jugando de local se hace fuerte. Nosotros trataremos de imponer nuestro juego, imponer nuestro sistema de juego y tratar de ya sacar los 3 puntos. Estar concentrado en los 90 minutos será fundamental. ¿Qué pensás? ¿Cómo crees que se va a dar el partido? Jugando de visitante ante un equipo como Venezuela que realmente se comporta fuerte cuando juega local? Sí, Venezuela ha cambiado muchísimo su estilo de juego, también de imponer. Tienen jugadores muy habilidosos y bueno, va a ser un partido muy parejo. Trataremos, como dije, de hacer nuestro fútbol, estar concentrado 90 minutos. Los partidos eliminatorios es importante, es clave eso y bueno, ojalá que vengamos con los 3 puntos. Gracias. Fútbol a lo grande, vos entendés. Miguel Almirón. Sí, contra Perú fue un partido difícil. Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero bueno, creo que hay que rescatar cosas positivas. Estamos tratando de encontrar nuestro juego, lo que nos está pidiendo el entrenador, y nada, creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando. ¿Y en lo personal cómo te encuentras, Miguel? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. No siento dolor, ya preparado como todos mis compañeros para enfrentar a Venezuela. ¿Para ir a buscar los 3 puntos? Sí, claro que sí. Eso es lo que estamos proponiendo dentro de la cancha, creo que se nota. Y como dije, estamos agarrando lo que nos está pidiendo el entrenador. Creo que hay muchas cosas positivas por rescatar. Tenemos un grupo nuevo y nada, eso es lo importante, que estamos mejorando día a día. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. En lo personal, muy feliz por el debut, por cómo me recibieron, por la calidad de grupo humano que hay. La verdad que tratando de aprovechar al máximo los minutos que me toque, tanto dentro como fuera de la cancha, disfrutar con este grupo que la verdad que se nota que hay mucha calidad del humano futbolístico también, así que a disfrutar. ¿Y ahí qué dejó el debut para ustedes como selección? ¿Qué dejó el debut para ustedes como selección? Una sensación de que vamos por buen camino, de que sabemos a qué jugamos, de que hicimos las cosas muy bien contra un gran equipo y que podíamos también sabemos que podíamos haber ganado, pero que
estamos por buen camino, así que esperemos seguir así. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostá a la pasión de siempre. Vuelve la Semana Naranja a Tupí, con descuentos increíbles. Desde hoy hasta el domingo encontrarás variedad y precios únicos al contado y en cuotas en lo más buscado de la línea electrónica. Además, anticipate las vacaciones de verano y equipate con cubiertas, camping, conservadoras y mucho más. Compra las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 y muchos premios más. La gente sabe Tupí. Bueno, los oyentes van a opinar porque mañana tendremos más a fondo. Richard Sánchez arranca, ¿verdad? Sí, tiene que arrancar. Silva arranca, ¿verdad? Y por lo del gatito tiene que arrancar Antonio. Ángel Herrero arranca. Sí, a mí me encantaría que arranque. Entonces Ángel por Hernán y Richard Sánchez por Cubas. Por Cubas. Y yo lo pongo Pero el niño le trató mal a Cubas. No se dice lo que vos dijiste, niño. ¿Qué? Retazo, dijo. Un retazo, dijo. Y sí. medio metro para jugar ahí en el medio Pero campo. eso es otra cosa. ¿Vos estás de acuerdo con un jugador chico no puede jugar? No, yo no estoy de acuerdo. Poco, casi nada. Lucena, por ejemplo, puede jugar. Poco. Lucena, por ejemplo, puede jugar. Le busca el tema físico, dice. Yo creo que lo que el niño dice, si sos bajo y mostraba otra cosa, pero él, aparte de ser bajo, no mostró nada. Ni carácter. No, eso sí. Entonces voy a decir, si es bajo, tiene que mostrar por qué. Claro, correr, morder, hacer algo. Jugar. Claro. Sí. Soteldo, que tiene la misma estatura más o menos que este jugador. Sí. ¿Qué dicen? Te liquida. Mano a mano te liquida. Es más bajo todavía. Y más bajo. Soteldo tiene unos 60 y son las características las que determinan. 63. Sí, ya, 3 centímetros es mucho. La gente cree que es fácil encontrar jugadores y decir, ponerte la camiseta de la selección y jugar. Te tiembla hasta... Sí, que estamos pagando esta consecuencia ahora. Nosotros somos consecuencia del trabajo de esperar la camada de jugadores. Sin trabajar realmente sobre el jugador en su formación integral, general. Pasa que también Berizzo, lo que está haciendo ahora en pandemia, yo no sé si lo hacía anteriormente o seguía con anteojos negros a ver los partidos. ¿Por qué eso es respetuoso? Porque para mí, Arturo, Campuzano, hoy Campuzano es más que Cubas. ¿Y por qué nacionalizamos? Si vos nacionalizás, tenés que nacionalizar uno que es mucho mejor que el que vos tenés, o es un lateral izquierdo que vos no tenés, por ejemplo. ¿Lateral izquierdo Paraguay tiene? No tiene. Bueno, vamos a nacionalizar un lateral izquierdo. ¿Por qué Gastón Jiménez fue nacionalizado? ¿Quién? Gastón Jiménez. Andrés dice, no lo va a tocar. Porque no hay uno que juegue como... Rivero, yo digo que no lo va a tocar. Perdón, Rivero. Porque tenemos pocos que jueguen como... Yo creo que si Morel estaba sin el problema del COVID, Morel era titular de la selección y no Jiménez, por ejemplo. Pero al no tener la Morel y no tener uno que juegue en esa posición, entonces juega Jiménez. Sánchez podía hacer el trabajo de Jiménez. Pero ya jugó una vez en la selección y no le fue bien. Pero el otro día entró y hizo cosas diferentes. Sí, yo a Richard lo quiero cerca del área. Cambió el ritmo de Paraguay cuando entró Richard Sánchez. Lo quiero cerca del área, que patee, media distancia. Bueno, el Pueblo Deportivo tiene la palabra. Sí. C18, 4.000. 700. 618, 4.700. Está enamorado. Sí. Este está metido otra vez. Cuando el niño tiene problemas sentimentales, se va. ¿Qué número tenemos, niño? 618, 4.700. 618, 4.700. El Pueblo Deportivo opina. El pueblo quiere saber. El pueblo opina. Sí, señor. Debe, sí, es su selección. Es de todo y no de nadie. Sus selecciones. Es su selección. Es su selección. ¿Y vos te animás a atender el teléfono? Claro que sí. ¿O no? ¿No te sí, va a lugar? Claro. ¿Cómo? Te van a pedir, te van a decir, opinan, donde... Y yo creo en la medida de mi entendimiento, yo opino. Habla Alfredo Mendoza, si te pones el auricular va a escuchar mejor, Alfredito. Sí. Ahí. Habla, atender en Alfredo. Hola.
Hola. Señor, ¿Qué tal, Alfredo? ¿cómo anda usted? El capitán, el señor de la media cancha, Richard Sánchez, titular indiscutible. Sí, señor. Sin él la selección no tiene identidad. Correcto. Fuerza, Alfredo. Correcto. Ricardo, no vaya a poner esa cara de culo. Dejale que opine. El capitán, el señor de la media cancha era Carlos Humberto. Dejale nada. Para el pueblo lo que del pueblo. Sí, señor. Hola. Consulta, ¿por qué no puede jugar Gustavo Gómez con Balbuena? Sí, puede jugar. Sí, puede jugar. Pero lo estaba haciendo Alonso, estaba viniendo, estaba jugando. ¿Y por qué vos le cambiarías a Alonso y no le cambiaría a Gómez, por ejemplo? Hola. Arturo, preguntaba cuánto lo que cobró de comisión el técnico y los dirigentes por estas nacionalizaciones. El primer estúpido de la... Hola. Mira, Sí, señor. quiero hacer una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana perdemos, le sacamos a Berizzo o no? Esa es una gran pregunta que no me corresponde contestarla. Hola. Hola. Señor. Hernán Pérez va a jugar. No. Ganamos. Girasores. Hola. Durísimo. Hola. Hola, Arturo, reciben aquí en el empresario de Hernán Pérez y Celso Ortiz, hermano, que se les iba llamando, Dios mío. Hola. Hola, Arturo. El hecho de que nos estemos preguntando si nuestra selección tiene o no identidad ya nos da un indicativo de cómo estamos. Gracias. Hola. Alfredo, Señor. el problema con la selección es que se casan con los nombres. Hay jugadores buenísimos en clubes mal denominados chicos en Paraguay. Sí, ese señor. es el problema. Sí, que señor. tienen que ser vistos también y que son jugadores que tienen hambre y que van a triunfar en la selección. Sí, apoyo tu comentario. Gracias, Alfredo. Gracias, Apoyo, Alfredo. apoyo. Seguimos con la ilusión firme y las ganas de gritar ese gol albirrojo con pasión. Este martes 13 de octubre, Arturo Máximo Rubín, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, con la voz comercial de Luis Paredes, harán que te sientas como en el estadio. Sentimos el fútbol a lo grande. Eliminatorias Qatar 2022. Venezuela versus Paraguay, 19 horas. Y la gran previa por Monumental 1080M desde las 18 horas. ¡Vamos, Paraguay! Hola. Hola, Arturo. Sí. El fútbol a lo grande. Hola. Sí. Qatar 2022. Hola. Sí. Tenés que bajar tu radio, tenés que bajar el volumen. No vayas en el piso tu radio, el volumen. Ya, bajo. No, pues yo digo bajar tu radio, digo bajar la radio, entonces y me expresé mal, güey. Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Caminito Torres te saluda. Sí. Yo quería saber una opinión de ustedes sobre el arquero que debería tener la selección. Yo por ejemplo, hace mucho tiempo que no veo un arquero que tenga salida y no es una de las características de Gatito. Y esa es una gran preocupación porque si no sabe acortar la jugada, los arqueros solamente están ahí para estáticos bajo los otros palos. Los profesores no le enseñan eso, Arturo. A vos la pregunta, Arturo. Y sí, claro que enseña. Claro que enseña. Seguimos con la ilusión firme y las ganas de gritar ese gol albirrojo con pasión. Este martes 13 de octubre, Arturo Máximo Rubín, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, con la voz comercial de Luis Paredes, harán que te sientas como en el estadio. Sentimos el fútbol a lo grande. Eliminatorias Qatar 2022. Venezuela versus Paraguay, 19 horas. Y la gran previa por Monumental 1080M desde las 18 horas. ¡Vamos, Paraguay! Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Saludos Sergio Lauser a Alfredo Mendoza, dice, te saluda Sergio Lauser, está de cumpleaños Rogelio Delgado. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Yo doy mi equipo el 11 para mañana, aguante. Métele, güey. Dale. Anthony, Espínola, Gómez, Balbuena, Riveros,
doble 6, Villasante y Lucena, un poco más arriba, Richard Sánchez, Oscar, Ángel y Miguel Almirón. Equipazo, ganamos mañana con este equipo. Buen equipo, buen equipo. Sí. Penana, Ángel. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El SPS Medicina Prepaga de Comecipar te da 28% de descuento en las cuotas por año ingresando en Grupo Familiar. Para más consultas, comunicate al 210-010 SPS Seguro Abierto a todo público, a tu lado siempre. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola. Hola, Arturo. Señor. Andrés nos puede ilustrar cuáles fueron los resultados de Paraguay las veces que jugaron juntos Gustavo Gómez y Fabián Balbuena, por favor. ¿Cómo no? La tarea para Andrés Riquelme. Hola. 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 Arturo. Sí. ¿Puedo hablar con Alfredo? Sí. Hola, señor. Alfredo, Señor. ¿qué opinás de este equipo? Anthony Silva. Sí. Beto Espínola. Sí. Gómez. Sí. Balbuena. Junior Alonso. Junior Alonso por izquierda. Sí. Ahí Porque no, no tiene mucha marca. pero ahí no nos vamos a quedar sin ataque ahí. Tenemos Nos que quedamos sin compensar ataque. en el medio para que el que se desdoble en ataque tenga posibilidad de llegar. Me gusta. No confía. No, tanto en sí, Junior. sí confío, pero al mal esta defensa. Yo ya interrumpir la charla. ¿Ustedes vos te acordás el primer partido de Gustavo Morínigo como técnico de Cerro en Copa Libertadores de América contra un equipo colombiano, Independiente de Medellín creo que fue? Cerro ganó 1-0. ¿Sabes quién hizo el gol? Junior Alonso. ¿Sabes quién fue Junior Alonso? De lateral. ¿Sabes quién metió los mejores centros? Junior Alonso. Estoy bien yo entonces, no estoy tan mal. No, está bien, muy bien, muy bien. Está ayudando para que podamos contar el equipo. No, nos está ayudando detalles que nos están ayudando a encontrar Acá nuestra parece que identidad. somos representantes de jugadores. No. ¿De quién? ¿Cómo de quién? De Rivero. No terminó su equipo el oyente. Hola. Quería hacer una pregunta a Ricardo. Sí. Ricardo, si mañana llegamos a perder, ¿le sacamos a Berizzo o no? ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque los periodistas siempre cuando termina perdemos este partido, ya que le queremos sacar a Berizzo. No, yo no estoy en esa. No, a mí no me parece. Yo tampoco. Al contrario. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quería decir nomás que a mí lo que más me duele es que le tenga que nacionalizar a otras personas para llegar en la selección. Es duro realmente. Acordate pues nuestro central de Pirayú Sport, actualmente campeón con mi querido Ciclón Juan Patio alias Tyson, el mejor central del Paraguay. Bueno, listo, acabo de saludarlo, Aníbal. Hola. Patiño. Comandante. Patiño. Ah, del Pirayú por Juan Patiño. Sí. Ah, sí. ¿Vale? Te escucho acá con Aníbal, habla de Patiño, Juan Patiño, muy buen zaguero. Te escucho. Comandante, yo suelo hablar con el Gato Fernández, yo trabajo en el shopping de Sport y se venía a tomar café acá. Antes del partido le pregunté yo por el gatito y me dijo que es grave su lesión de las piernas y que le querían infiltrar para jugar. Qué malo fue eso si es que hicieron eso, porque por la confianza que le tienen los otros arqueros, ¿verdad? Sí. Hola. Arturo, te puedo citar 3 jugadores del plano local que me parecen más que Cuba. Sí. O por lo menos igual. Sí. Álvaro Campuzano, Aldo Quiñones de River Plate y Orsuza de Nacional. ¿Qué pasa? Uno coincidió con él, con Campuzano. Hola. ¿Qué? ¿Vos sos juez? No, pero opino. Hola. El pueblo tiene la palabra. Hola. Así es. Hola. Hola. Hola, Arturo. Señor. Nuestro problema es que Berizzo no sabe convocar. Cuando sepa convocar vamos a tener buenos resultados. No sabe convocar Berizzo. Hay 100 millones de razones para guardar tus cartones de CNT no premiados de octubre. Caray, octubre tiene para vos la revancha. Pedí CNT Che por Emoy.
Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chacomar y sus redes de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Comunicate al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Seguimos con la ilusión firme y las ganas de gritar ese gol albirrojo con pasión. Este martes 13 de octubre, Arturo Máximo Rubén, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, con la voz comercial de Luis Paredes, harán que te sientas como en el estadio. Sentimos el fútbol a lo grande. Eliminatorias Qatar 2022. Venezuela versus Paraguay, 19 horas. Y la gran previa por Monumental 1080M desde las 18 horas. ¡Vamos, Paraguay! Hola. Arturo. Señor. Gómez con Balbuena. Gómez con Balbuena. 4. Riveros. Que no salga más Rivero. Hay que darle oportunidad a Riveros, Arturo. Sí. De 9 que juegue Bobadilla. Sí. Richard en el medio en vez de Cubas. Sí. Sí. Y a ella está totalmente cocinado, Arturo. Así luego, veo. Y ya se gana. Sencillo. Y ya ganamos. Sencillito, Arturo, sencillito. Bueno, Angelito, no vayan, Ángel. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Con Ricardo, por favor. Te escucho. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Yo considero, Ricardo, que este partido que se jugó contra Perú era nuestro rival directo, ¿verdad? Y no era ganable 100% teniendo en cuenta lo que era Perú y lo que presentó ese equipo, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos ganar, regalamos 2 puntos espectaculares, ¿verdad? Ahora vamos a jugar contra Venezuela, que Venezuela, bueno, supuestamente tenemos que ganar, ¿verdad? Pero Venezuela, una maravilla, esos juveniles que salieron campeones del mundo van a jugar contra nosotros, ¿verdad? Y estamos muy mal, Ricardo, estamos muy mal, y yo considero que si perdemos mañana, ojalá Dios quiera que no, que si perdemos mañana estamos prácticamente un pie, no hay que ser pesimista, pero es que los jugadores van a venir todos cabizbajos, nuestros contrarios directos van a ir sumando de a 2, y nosotros estamos siempre en la misma, ¿verdad? Con todo respeto, Ricardo, yo considero que esta mesa de prestigiosos periodistas tiene que opinar, no puede ser que el técnico siga haciendo experimentos como hizo Olimpia, y mira dónde está Olimpia, no se puede inventar 3-4 cambios cada partido. Hace 20 partidos que jugamos y salimos 19 empates y una ganancia, no puede ser. Por favor, yo le pido a usted periodista clase A del Paraguay, tiene que hablar ya con propiedad y decirle al técnico. Muchísimas gracias. No hablamos con propiedad para el señor. No. Hablar con propiedad, dice. Que somos todos unos cagones. Tenemos que armarle el equipo nosotros a Berizzo y enviarle por... No, tratarle bien. Y eso es lo que quiso. Esa es tu equivocación cuando va al oyente y se dirigió a vos. Y sí. Ser respetuoso con el oyente. Sí. No, al final no líquido. Hola. Arturo. Sí. Hola, Arturo. Te escucho. El tema de naturalización y nacionalización. De mi parte, por ejemplo, estoy de acuerdo con la naturalización. Me refiero a los hijos de paraguayos que nacieron cerca de la frontera, ¿verdad? Creo que tienen los mismos derechos de ser paraguayos. Ahora, en cuanto a la nacionalización, que son extranjeros que no tienen raíces, ahí es donde no estoy de acuerdo, digamos. No sé qué opina don Mendoza y los dos Mendoza. Y eso habla de nuestra característica, eso habla de nuestra falta de trabajo de base, y estamos pagando consecuencias de esa impronta que tenemos a nivel de trabajo generalizado. Hola. Ricardito. Sí. Para mí, el Topo Cáceres y Rodrigo Rojas son mejor que Cuba y Jiménez. Víctor. Pero no están en condiciones, el Topo no está. No, el Topo no está. ¿Te acuerdas que era lo ideal? Sí. Para los primeros partidos, después tener que la eliminatoria pues la graduran 2 años y medio. Sí. Yo hasta lo convocaría a Cristian Rivero. Para mí Cristian Rivero tiene todavía. Pero ¿tenerlo de alto, Andrés? Berizzo el técnico. ¿Qué te pidieron? Sí, hace rato. El
5 de octubre del 2017, la penúltima fecha de la eliminatoria de la Copa del Mundo para Rusia. Jugaron de titular ambos, Gómez y Balbuena en la defensa, y Paraguay le ganó en Barranquilla a Colombia 2-1. Y la última vez fue en la Copa América, 27 de junio del 2019, contra Brasil, octavos de final, partido que terminó 0-0. Así que una buena victoria de visitante y un buen empate también de visitante contra Brasil. Gómez-Balbuena. La dupla Gómez-Balbuena. Después perdimos por penales contra Brasil, pero ya lo expulsaron a Balbuena. Y ese partido Balbuena jugó 57 minutos porque le expulsaron. Hola. Hola Arturo. Sí. Quiero hablar con el mejor periodista deportivo del Paraguay, Ricardo Filemón. Sí. Ricardo, ¿qué opinas de que Paraguay juegue con línea de 3 y ahí Rivero tiene lugar para proyectarse? A mí me encantaría cambiar el diseño, también el dibujo de Berizzo, pero él quiere jugar de esa forma y creo que va a terminar su ciclo en Paraguay jugando con ese dibujo de 4-3-3. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Consulta técnica. ¿Me escuchás? Sí. Consulta técnica. Estos centrales que están... Mitaí Revelación de Cerro no fue convocado, ¿verdad? No. Andrés Duarte. Alexis. Sí. No. ¿Y por qué no se fijan en los momentos de los jugadores? Otra consulta que yo le hago a ustedes. Anthony, que está sin ritmo, pero es mejor que los arqueros con ritmo acá, que están acá en Paraguay. Sí. Los que están disponibles. Pregunto. Sí. Gracias, un abrazo. De nada. ¿Qué? Y Anthony tiene la experiencia de haber jugado eliminatorias. Además, las veces que jugó en la selección lo hizo Jugó bien, no se va a olvidar de cómo se agarra una pelota, de cómo se patea. Hola. Hola, comandante. Sí. Sí, rápido nomás, dos cositas. Un saludo a Alfredo. Gracias. Jugué con su hermano en River, Guido, igualito a él, Arturo, igualito, potente, un caballo, ¿verdad? Sí, sí. Guido también, así como Alfredo, arrancaba y un pedazo del pasto sacaba cuando picaba. Gracias. ¿Y vos quién sos? ¿Cómo te llamas? Daniel soy. ¿Y Daniel en qué año jugaste con Guido? En el 94. ¿Y Daniel qué sos? Clemente Rolón era nuestro técnico y jugaba todavía Mancio. Mancio Merel. Que va a jugar al fútbol de Portugal. Sí, señor, así tenía mismo. 1.66 de estatura, era 9. Según niño no jugaba en esta época él. Sí, chiquitito, chiquitito, Amancio. Las características. Volador. Sí. Bueno. Y con relación a la selección, yo nomás digo también de que los que se nacionalizan tienen que ser mejores que los que tenemos, ¿verdad? Y porque son iguales, ¿verdad? Y también me gustaría que se convoque a los mejores, ¿verdad? Por ejemplo, Pollo está en un buen momento, Patiño está en un buen momento, ¿verdad? Y hacerle realmente jugar a los que mejor están. Gracias. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CreditPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CreditProPY. CreditPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir lácteos de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hola, Arturo. Señor. Con Alfredo Mendoza, por favor. Señor. Alfredo. Señor. Rostela, no sé si te acordás de mí que tenía mi taller y cerca de la terminal con el japonés con Nara. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo va el trabajo? Alfredo, señor. Quien juegue mañana por la selección tiene que mojar la camiseta y ponerse huevo, como se dice vulgarmente. Que gane Paraguay mañana. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Vos te acordás de él? Sí, perfectamente. Zamora Tuki. ¿Cómo, Ángel? Zamora Tuki. ¿Así se llama? Un amigo japonés, un amigo en común. Sí. Perfecto, Angelito. Hola. Sí, Arturo. Para mí, el principal problema de la selección es la actitud de los jugadores, y eso no tiene que ver ni con el técnico. Y eso es, por ejemplo, una de las razones por las que la gente quiere ver a Richard Sánchez, porque sabe que va a entrar y por más que esté desordenado,
sabe que va a poner garra, va a subir, ¿entendés? Va a pelear. Entonces, eso es lo que necesitamos en la selección. Muy bien. Gracias. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Supermercados Gran Vía puedes hacer las compras sin moverte de tu casa, envía un WhatsApp y listo. Si preferís pasar a buscarte, preparan el pedido. Local de Asunción 0991-975-484. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Proba Rexona aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá. Ferropar S.A. estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook, Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Arturo. Sí. Mañana es el partido crucial que tenemos que ganar y me gustaría poner una defensa con el Sicario, también que le acompañe Patiño y a la izquierda Blas, con Gómez, ¿verdad? Ese me gustaría para poder ser un poquitito más defensivo y poder atacar. Muy bien, muchísimas. Robert Rojas a la derecha. Muchos hay. Muchos hay que opinan así. Hola. 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 Con Arturo puede ser. Con Arturo es. Baja el volumen del receptor. Volumen le dije, no dije que baje la radio. Sí, se Miguelito Parana será. Hola. Hola. Sí. Oh. Hola. Hola Arturo. Sí. Quiero hacer un agradecimiento al señor Horacio Carte. Gracias a él vamos al partido de mañana. Muy bien. ¿Quién está en línea? Hola. Se fue, contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local. Sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales en Facebook e Instagram. Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La forma más simple de tener efectivo. Realiza adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresar regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Hola. Hola, Alfredo Mendoza. Señor. Alfredo, vos que jugaste fútbol, ¿qué opinás de un central zurdo? A mí nunca me gustó un central zurdo, ¿Por qué? Junior tiene problemas para el cruce, los zurdos. Pasarela, pasarela. Se la arregla. Pasarela, vos no te acuerdas, pasarela. Pero Pasarela fue en otra época. En otra época, cierto. Tenés razón. ¿Entendí, verdad? Sí, en otra época. Brillante el oyente. De otra época era Pasarela. En otra época el zurdo pateaba con la derecha. Sí. ¿Por qué no le respetan? No, a Ricardo le jugaba con botín más grande para llegar a los cruces. Pido disculpas al oyente. Yo los oyentes Ricardo le justifica, entonces yo a Ricardo. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. ¿Por qué que las previas muy cortas son? Una hora y media. Una hora, partido a las 19. No, pero la jornada fue 19:30. Antes a las 2 y eso ya empezaba. Pero era otro ambiente y teníamos gente en los móviles donde está. Gente en la cancha. Acá que no tenemos, pues ahora, no sé si me comprende. No, tratale bien, Angelito. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Por qué lo que Junior Loncha no juega hacia la izquierda? Porque lo que
porque los argentinos le ponen en el medio, nomás que allá todos los técnicos también. Eso, toda su vida fue va izquierda, Arturo. Y esa es la gran pregunta del millón. Sabemos que vos esperabas esta promo del Banco Itaú con Erimark. 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito Itaú y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo, todo. Aprovecha hasta este jueves. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 en la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno Copetrol, ¡vamos! Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores. Ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre, proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Hola. Hola, comandante. Sí. Hernán Pérez no juega, ¿verdad? Hasta ahora no. Qué suerte, entonces ya clasificamos. Tira, sobre, será. Hola. Hola. Arturo, Sí. ¿cómo te va? Bien. Arturo, recordándole a Mancio Mereles, fue mi compañero en la escuela del primero al sexto grado, saltaba como los dioses. Sí. Y tenía un hermano, un zurdo, Ángel, jugaba pero de maravilla. Y la historia, Arturo, que había fútbol femenino en esa época, tenía una hermana que se llamaba Tita, que jugaba mejor que los dos hermanos. La hermana. La hermana, monstruo era como jugaba la hermana. Él fue transferido a Mancio a Portugal. A Portugal, después volvió otra vez por acá, creo, nosotros jugamos interbarrio, él en el barrio Santo Domingo, detrás de la iglesia Santo Domingo, y yo en el barrio Panambireta. ¿Te traen recuerdos? Sí, mi compañero, mi amigo era Mancio Mereles, su papá era carpintero. ¿Y vos cómo te llamas? Hugo Jiménez. Hugo, gracias Hugo por llamar, muchísimas gracias Hugo. Dale, Arturo. Gracias. Arturo, ¿cómo vas a ver todo yo otra vez? ¿Qué dice Angelito? ¿Y cómo si ¿Cómo tú vas a ver todo yo otra vez, Arturo? ¿Cómo si jugó con él? Dios mío, Arturo, ¿cómo vos lo que vas a ver todo? No, ya no farrea. Pero esto ya es... Me está farreando y a mí esas cosas. Peñafiel fue su primer club en Portugal. 4 años allí, después jugó en Gil Vicente, después jugó en Victoria Setúbal y en Tirsense. Tenía necesidad River de transferirlo y fue una transferencia muy baja, pero él se quería ir y River necesitaba la guita. Hola. Arturo. Sí. Una consulta para Alfredo. Señor. Cuando comenzaste en Cerro, ¿por qué la hinchada te gritaba Niño Jesús, papá? Esa es una buena pregunta, porque cara de niño y Jesús no tenía. No sé, la verdad. ¿Ese Niño Jesús te decía? Sí. Hola. Angelito, respetale, Alfredo. ¿Entendiste, Arturo? Entendí. Hola. Acá el tema de empresario, y vos sabés, Alfredo, que me estaban por eso no me hace eso. Dice que el tema de empresario y vos sabés por eso juegas. Mira, yo le voy a aclarar un poco unas cosas que yo que estuve ahí, ¿verdad? A veces me decían también a mí, cuando vos tenés un buen jugador y es llamado a la selección, generalmente dicen que es el empresario que le pone. No es así, es el jugador el que se pone y es el jugador que le hace bueno al empresario. Eso lo tenemos que entender, porque muchas veces ahí a los chicos se les dice, no, tiene empresario y juega. Entonces como que le sacan la responsabilidad al niño a seguir esforzándose por cumplir sus sueños. Puede que él tenga una amistad de repente, como es natural en cualquier otro trabajo, pero eso no incide, yo creo, a la hora de que le llamen o no a un jugador. Hola. Arturo. Sí. ¿Puede hablar Rivero? Si juega Rivero, no sabemos. Andrés, ¿vos crees que juega Rivero? Rivero juega. Para vos, Ricardo. Yo no sé si juega o no. Yo lo pondría Alonso. ¿Vos? Yo a Rivero lo pondría. Titular para mí. Rival. Para mí que sí. ¿Cómo? ¿Y vos para Angelito? Para mí que sí. Perfecto. Intalco Seguridad en Ciudad del Este, Soporones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Intalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer.
En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Z-Calmil Gel es un antiinflamatorio analgésico de uso externo para dolores musculares y articulares, también para el reumatismo, artritis, torceduras, calambres, lesiones deportivas y lesiones musculares en general. Con Z-Calmil Gel vas a seguir, es un producto de laboratorio Sindufar. Tu lote propio en el centro de Ñembe, a metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia, está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Ser Seguros te mima obsequiándote en tu radio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Ser Seguros, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. Seguimos con la ilusión firme y las ganas de gritar ese gol albirrojo con pasión. Este martes 13 de octubre, Arturo Máximo Rubén, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, con la voz comercial de Luis Paredes, harán que te sientas como en el estadio. Sentimos el fútbol a lo grande. Eliminatorias Qatar 2022. Venezuela versus Paraguay, 19 horas. Y la gran previa por Monumental 1080M desde las 18 horas. ¡Vamos, Paraguay! Fútbol a lo grande. Vos entendés. Hola. Se fue, ya no hay más nada. Se fueron todos. No, tal vez terminaste ya, Luis. ¿Me entiendes, Luis? Álamos, porque si es fino es Álamos Distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez, ventilador Tokio, 4 aspas, 3 velocidades oscilantes. Llévate ahora 12 cuota de 60.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000, escribinos al WhatsApp 0981-44-8840. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubillá, conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijoyán, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde 33.000 guaraníes por millón y con plazos de hasta 48 meses. Infórmate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casi Covichec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electrobank contamos con esta super promo Barete, lavarropas automática Midas de 8 kilogramos, carga superior en cuotas de tan solo 160.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. La expulsión que no fue, la de Zambrano Almirón Bar. Posible mano a la cara. Bien. Quiero verlo. A ver qué se hace. Yo tengo amarilla. No. Cobró falta, todavía no viene. Va a sacar amarilla. Otro contacto, dame otra cámara. Al número 5 saca la amarilla. Dame otra cámara. Sigue tirado el jugador. Mostrame 3 pasos más atrás. Nos ponemos atrás. Ya distancia, no quiero hablar más. Dice la cámara, no, ya está. No importa, no quiero hablar. Dame otra más. Héctor, decime el número a la amarilla, por favor. Sí. Por favor. Ahí, esta misma. Soltame la velocidad normal. Punto de contacto. No, y arriba. Tengo otra cámara.
Abajo Punto de contacto y así arriba le pone un pone el carrusel. codo. Le pone el codo amarillo. Sí, dame otro. Néstor, No veo. Carrusel. Néstor, confirmame la amarilla, por favor. ¿A qué número? El número 5. Esta, ahí, soltame. Muy bien, entendido. Sí. El brazo en el... No reanudes, por favor, no reanudes. Ok. Otro punto de contacto. Otro punto de contacto, por favor. Siguen atendiendo al jugador. Otro más. Siguen atendiendo al jugador Otra todavía. más, por favor. Yo más que veo un poquito que pone el brazo como distancia, pero también va. No, esa no. Ya se levantó el jugador que sufrió la infracción. Listo, atención. Queda. No, ahora es... Está gestionando el tiro libre todavía. Estamos, profe, listo, ya estamos, profe. Al codo de frente. De frente. No hable, En la pera. sin nada que En la decir. Respetar primero la edad. Y después Raúl ahí para mirarla. Está gestionando el tiro libre todavía. Y después otra cosa. Que salga el jugador atendido. Mostrame dos cuadros antes, dos cuadros antes. Perfecto. Un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás. No reanudes, por favor, Néstor. Néstor, no reanudes. Un poquito más atrás. Suéltala, suéltala. Está gestionando la barrera. No, está bien, mira. El distancia que hay, ahí el punto penal. Justo ahí, ahí está. ¿Cómo la ves? ¿Hace movimiento? Le pone el brazo en la cara. Sí, vienen a velocidad los dos. Sí. Está bien, perfecto. Mostrame la master de frente. Sí, La master. pasa atrás. ¿La close-up? No, la master de frente, la master. Master de velocidad normal. Ahí está. Hacé la seña de chequeo, Néstor, por favor. Bueno, ok. No, velocidad, la master, velocidad normal, por favor. Esa es la master. Chinito, nos vamos a ir a revisar La inversa. Ok. Está que tenemos un chequeo. Esperamos un ratito, ¿Inversa? Chinito. ¿Estás controlando los segundos? Sí, comenzó la señal de chequeo. La otra cámara, que me muestra todo el movimiento. Si hay Con movimiento de brazo. plano abierto, plano cerrado. ¿Cómo dice Ahí, la esa cámara? misma, mostrame esa, por Eso favor. depende de ustedes. Porque Sigue ahora revisando la el misma jugador situación, te va a Néstor, por favor. Después va a Néstor, decir cuando te habla la Daniel. revisión. Sí. Néstor, tengo Sí, la imagen. Sí. El jugador, Grabá ¿qué nomás, viste vos en grabá nomás cancha? mientras deciden la Yo revisión. va la pelota abajo y después, más que nada, no sé si va el golpe directo al rostro, pero se pone un codo a la altura del cuello, más o menos. Sí. Como viste, cuando se te viene el jugador encima, pone el codo, pero por eso para mí, ese golpe veo como una amarilla. Se ve eso, se ve que pone el codo Sí, a la altura del cuello, sí. impactan al jugador y el jugador cae. Sí, así fue, así lo que veo. Está. Sí, eso es lo que veo. Eso es lo que se ve acá también en televisión. Sí. Está. Sí, ok. Quedamos con amarilla entonces. Listo. Ok, bueno, Ok, dale. muy Vamos, bien. silbato. Vamos, silbato. Un minuto. Y ahí termina, la amarilla. Opa. Retira hoy un Renault Captur 1.6 Flex en cuota de $315 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up, haces tu pedido directamente al local de tu preferencia, elegí el medio de pago con tu vendedor y retira de cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Eulogio Estigarribia, al lado de Farmacia Catedral. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En Fénix Seguros, te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañera de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Prueba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín. Epitán de Fortimpe. Sanitarios y cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ocebellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicr proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sommelier es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. En Petrochaco seguimos con los precios bajos acompañando las medidas de restricción sanitaria. Abrimos para vos las 24 horas. Te esperamos siempre con el mejor precio y la calidad electroexacto Petrochaco. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Los paraguayos, Ever Aquino, Juan Benítez, la mano de Coates, que el juez no sancionó. ¿Posible fuera de juego? Posible penal. Para mí le pega la mano, pero tiene bien recogida. Ok, quiero ver el punto Le de pega la mano, contacto. pero tiene bien recogida. A ver, tiene bien recogida, pegada el de offside, por favor. El de offside, por Pero le favor. pega la mano. Ok, quiero ver en el punto de contacto, por favor, cuando le pega, punto de contacto, tenía en el entendida. momento que le toca.
el balón. Para atrás, para atrás. ¿Otra? No, esa es la anterior. La anterior para ver si está ampliada o no el volumen del cuerpo, ¿verdad? En el momento del contacto, cuadro por cuadro, ahí. Yo veo que está el brazo en posición natural. Ahí el contacto. Ahí es el contacto. ¿El cuadro por cuadro? A ver, adelante. Uno más. Uno más. Atrás. Atrás. Tranquilo. Hago el gesto, adelante. Punto de contacto. El punto de contacto para en posición natural. José, te voy a mostrar. Ahí déjame. Mira, fíjate por favor, mira, te voy a mostrar. Posición natural del brazo. Para mí no amplía el volumen del cuerpo, no realiza. ¿Esa es la única imagen que tenés? Tenemos otra vez. A ver, otra. Esta es la que me permite ver. Hazle looping. Looping ahí. A tu espalda. Ahí está, perfecto, listo. Ya está. Ahora otra toma, tenés otro ángulo. Sí. Vamos para disputar, por favor. Otro ángulo. Estoy chequeando. Ahí está, para atrás. Ahí está, deja seguir. Yo veo que impacta la mano, pero está en una posición natural. Yo no veo que amplía el volumen del cuerpo. No realiza. Ok, seguimos. Ever, todo chequeado. Vemos una posición natural. Seguimos. Ok, gracias. Lateral. Ahí se va a buscar la guita. Muy bien, así estamos colando los paraguayos veraquinos, Juan Benítez, el VAR que no fue. Perdón, el VAR que aparece, pero que no sanciona penal. Claro, posición natural del brazo, dijo. Se quejaron amargamente los chilenos. Terrible, todo, sí. todo. Financia tu máquina casa con 0% de interés en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utonorón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino Mendoza, Concepción. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sevillana, Casa y La Victoria. Síguenos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Tenés campo? Te cuento que el seguro agrícola de Bancop tiene cobertura multirriesgo climático y también cubre los incendios debido a cualquier causa. Tu esfuerzo merece el mejor respaldo. Informate más llamando al 325-5000. Elegí Bancop, un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. Bueno, Andrés, primer bicampeón del fútbol paraguayo, invicto Guaraní. Guaraní, sí señor, 1906-1907. Tardó 4 años de su fundación Guaraní en perder su primer partido. Recién en 1909 le cortaron su invicto. Así que, claro, en 1908 no hubo campeonato oficial, pero los 2 primeros campeonatos que disputó fue invicto, algo que no se volvió a repetir en toda la historia del fútbol paraguayo. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. Felicidades por el aniversario, Juan Alberto. Muchísimas gracias, Arturo. Juan Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo le encuentra el Club Guaraní institucionalmente en su aniversario? Bien, Arturo, estamos bien. Estamos en permanente ascenso en cuanto a lo institucional y lo deportivo también, así que muy contento por eso. Me pone muy contento por la labor que están haciendo los compañeros también, ¿verdad? Así que y tenemos que ir para más. Esa es la idea, la política que tenemos y bueno, trataremos de ir mejorando. Está muy bien. Estamos el tercer club en el país en hinchada. Podrán discutirse Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, y después tercera posición ya viene Guaraní, porque tiene hinchas en todo el país, Juan Alberto. En todo el país. Bueno, en otra época, bueno, vos vas a ver también, Arturo, ¿verdad? Que Guaraní se más llenaba estadios. Lastimosamente tuvo una caída brutal, ¿verdad?
unos 30, 40 años de no sé cómo llamarlo, en el que se haya dormido. Y bueno, esa es la consigna que tenemos también de ir recuperando nuevamente esos sitiales, ¿verdad? Creo que lo estamos haciendo un trabajo de hormiga, como lo estamos haciendo un trabajo en el interior, con los chicos y también con Masa Urinera. Y bueno, como lo decís, en todo el país tiene un simpatizante guaraní. Sí, el tercero del país en hinchada. Juan Alberto, ¿cómo está el centro de alto rendimiento ahí en Ñuguazú? Está por terminar el tema de la gradería y apenas termine de vestuario, y apenas termine eso iniciaremos la segunda etapa, que ahí ya está el tema de la parte de gimnasio, fisioterapia, sala médica, concentraciones también después, así que va yendo, Arturo. Muy interesante, porque es un crecimiento no solamente futbolístico, sino para los deportistas, para todos. El tema de alto rendimiento, eso tiene su costo. Nos estabas hablando de la primera fase, $1.500.000. Digo un poco en el tema de decirle a la hinchada y a los socios de Guaraní, ¿a dónde va el dinero de Guaraní? ¿Dónde se invierte en Guaraní? Así mismo, Arturo. Y sí, realmente también en un momento ahí es bueno comentar esto, porque no se ve esto, ¿verdad? Lo hacemos siempre en silencio, nosotros trabajamos de esta forma, pero sí, tiene una buena inversión, y yo creo que el local ahí donde tenemos en el Comité Olímpico va a ser uno de los lugares con un lujo como para que equipos internacionales puedan también estar usando, ¿verdad? Porque le queda bien ahí el aeropuerto y todo, entonces también a nivel internacional se está usando. También pensando en eso, y va a poner Guaraní eso a punto. ¿Cuándo termina esta primera parte y cuándo comienza la segunda, Juan Alberto? Y creo que termina en la quincena de noviembre. Ya estamos inaugurando y utilizando eso, y después fin de año empieza ya en diciembre, probablemente el segundo semestre, la segunda quincena, estaría empezando ya la segunda parte. Y el tema de las incorporaciones y contrataciones, Juan Alberto, contanos. Walter Clark fue a Nacional. ¿De cuántos jugadores que jugaron incluso la Copa ya no siguen en Guaraní, Juan Alberto? No, incorporaciones solamente estamos trayendo a nuestro jugador que estaba en Guairá, Marín. Sí. Y nada más. Después los que se van son dos, Clark y Baba, que ya terminó también su contrato. Después no se toca el plantel, ni tampoco Gustavo quiere traer más, ¿verdad? Porque él está muy contento con sus jugadores. Bueno, ¿y cómo hacer con Merlini? Y estamos tratando de hacer una ingeniería, tío. Vamos a procurar, tratar de retenerlo, y ojalá podamos retenerlo. Bien, tiene su costo, ¿eh? Claro, tiene su costo. ¿Y el jugador quiere quedarse? Quiere quedarse, él está muy contento en Guaraní, inclusive pidió, ¿verdad?, a los compañeros directivos para que trabajen en eso, sí se puede quedar, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad?, nos obliga a hacer un esfuerzo para tratar de dejarlo. Bueno, y con relación al arquero que queda segundo después de Servio, es el colombiano. El colombiano, sí, señor. Es más, sí, yo estuve viendo operaciones para jugadores que estábamos tratando de adquirir, pero Gustavo quiere mantenerse con ese plantel, confía en ellos. Bueno, los jugadores que vayamos consiguiendo, no vamos a tratar de los otros clubes, o sacarlo afuera. Como el caso de Romaña, que también del anonimato al éxito, el central de Guaraní. Sí, diamante en bruto. Bueno, ¿y cuándo va a ser transferido Morel? Y espero que sea para este diciembre. Sí, incluso ya hay un 80%, un poco más posibilidad de transferencia. ¿A dónde iría? Se puede decir, o vas a esperar el momento, pero vos considerás que Jorge Morel se va, Juan Alberto. Para diciembre. ¿Se va? Se va. Ya así se había ido Redes, que estaba ya, que todavía está jugando, pero después se va al fútbol norteamericano, así es. Sí, pero la operación de Morel se hace en diciembre y se va en diciembre. ¿Y no nos va a decir a dónde se va? Nosotros conseguimos que se quede, ¿verdad? Jugar. Tipo Redes, prácticamente ya está cerrada la operación.
Lo de Red cerramos la operación y quedó igual. Sí, y lo de Morel también están por ese camino. No, Morel, diciembre está previsto la operación y se va en diciembre. Se va. Y bueno, Juan Alberto, muchas felicidades ahora con Sudamérica en la apertura del clausura y que disfrutes este gran momento clasificado a Copa Libertadores de América sin sobresaltos ya para enfrentar a Bolívar en La Paz, un hecho que es muy gratificante numéricamente hablando, en lo deportivo y en lo económico. Felicidades, Juan Alberto, a vos, a todos los hinchas de Guaraní del país. Muchísimas gracias a Arturo y un saludo a través de tu programa, un saludo especial a todos los audineros en este día. Muchas felicidades al Club Guaraní, cumpliendo años. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Seguimos con la ilusión firme y las ganas de gritar ese gol albirrojo con pasión. Este martes 13 de octubre, Arturo Máximo Rubén, Ricardo Mendoza y Andrés Riquelme, con la voz comercial de Luis Paredes, harán que te sientas como en el estadio. Sentimos el fútbol a lo grande. Eliminatorias Qatar 2022. Venezuela versus Paraguay, 19 horas. Y la gran previa por Monumental 1080M desde las 18 horas. ¡Vamos, Paraguay! Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro.